Bien, comenzamos. Recordad que cualquier duda que tengáis la podéis hacer instantáneamente al grupo de WhatsApp. Es un experimento que estamos haciendo, a ver si funciona, con lo que intentar poner un poco de ánimo. Vale, empezaré por el título. Hiperactividad y déficit de atención, las modas del siglo XXI. ¿Es una moda el TDAH? Es una pregunta un tanto doble, porque la realidad es que se define como moda todo aquello que últimamente se ve más. Y últimamente se ve más el TDAH, con lo que podemos decir que sí es una moda. Pero la pregunta es, ¿que sea una moda quiere decir que no es real o que es inventado? Y algo que es inventado quiere decir que no es real. Los helicópteros fueron inventados, ¿no son reales? Vale, vamos a empezar por el estigma. Uno de los problemas cuando nos metemos a la hora de definir patología es el estigma social. Existe un enorme estigma social sobre un medicamento, sobre un enfermo. Yo os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis una verruga, un grano, varices, cualquier enfermedad de la piel? Levantad la mano todos aquellos que tengáis alguna enfermedad de la piel. Acné, manchas solares. Vale. Parece que si viniera aquí un dermatólogo lo tendría claro, ¿no? Bien, pues ahora quiero que levantéis la mano todos aquellos que tengáis alguna enfermedad mental. Cuesta más, ¿verdad? Es más difícil. Una enfermedad mental, soy loco, soy un trastornado, soy un trastornado, eso suena bastante mal. Sin embargo, la realidad es otra muy distinta. La realidad es que si viene un dermatólogo, nos encuentra a todos enfermedades en la piel. Y si viene un psicólogo, nos encuentra a todos trastornos. No se libra ni uno. Os recomiendo un libro de José Antonio Jáuregui que se llama El juego de la vida, en el cual plantea lo estúpido de los estigmas sociales. Estigmas como el de yo tengo razón y tú no. Lo que importa es tener la razón. Cuando en la realidad lo bueno en la vida es no tener razón para así aprender. No tenía razón, me di cuenta de mi error y aprendí. Sin embargo, el ser humano prefiere tener razón y no aprender nada. O el juego del loco. Tú eres un loco. Yo soy cuerdo. Ah, yo no. Tú eres un tonto, yo soy listo. Yo soy mayor, tú pequeño. Yo sé mucho, tú no. Tú eres de fuera, de otro lugar. Yo soy de aquí. Yo sí soy de aquí. Yo sí tengo derechos aquí. Tú no tienes derechos porque eres de otro lugar. Eres de fuera, forastero. Todos esos estigmas sociales lo que hacen es que la persona que está en el centro del estigma tenga muchísimo miedo a decir en alto una realidad que a veces no es tan dura como parece. Muchas veces uno puede decir, oh, pobrecito, tiene un trastorno. Y esto es un absurdo, porque todo el mundo tiene un trastorno, y tener un trastorno no es ser peor o mejor, es una condición. Una condición. ¿Qué diferencia entre un trastorno y una enfermedad? El concepto de enfermedad, como definición, es muy difícil de definir. Una definición clara pero poco específica es ausencia de salud. Sin embargo, ausencia de salud se lo podemos llevar a cualquier lugar. La diferencia más nuclear entre un trastorno y una enfermedad como tal es que la enfermedad es un ente independiente, identificado, que me hace a mí un mal, me hace un daño. Y me hace un daño a mí independientemente del resto del mundo. Si yo tengo un cáncer y yo me voy a la China, o me voy al futuro, o me voy al pasado, o me cambio de planeta, si no me curan el cáncer me acabará matando. Porque eso es una enfermedad, algo que me hace daño. Sin embargo, un trastorno no es eso. Un trastorno es una desadaptación de una persona a un medio. Por lo tanto, si cambio el medio, también cambio el trastorno. Y os voy a poner varios ejemplos para que entendamos esto. El primero ficticio. Si todos nosotros necesitásemos, por fuerza mayor, saber andar en bicicleta para sobrevivir en esta sociedad, todas aquellas personas que por la razón que sea no son capaces de andar en bicicleta, tendrían dysbiking. Y sería un trastorno además muy grave, porque claro, es que al no poder andar en bicicleta no pueden sobrevivir en esta sociedad. Os pondré otro ejemplo, la homosexualidad.
Hace más o menos 50 o 60 años, en el DSM estaba reconocida la homosexualidad como un trastorno. ¿Esto es porque los psicólogos eran muy retrógrados? En realidad no. Las personas entraban en la consulta de los psicólogos diciendo: doctor, tengo un problema, es que me gustan los hombres. Ayúdeme a cambiar porque sufro. Me tiran piedras, me rechazan. Y entonces eso era un trastorno porque las personas homosexuales no se adaptaban a la sociedad. Desde hace tiempo esto ya no es así, pero no es así porque las personas se adaptan. Dentro de 20 o 30 años, la homofobia será un trastorno y habrá personas que vayan al psicólogo diciendo: es que no aguanto a las personas homosexuales, y sean ellos los trastornados. Yo no puedo decir que hace 100 años toda la población tuviera un trastorno, porque estaban adaptados. Es importante entender el concepto de inadaptación, porque es el concepto de trastorno. Por ejemplo, la dislexia. Antes de que alguien inventara una letra, no existía la dislexia. Por lo tanto, los disléxicos no tenían ningún tipo de desadaptación, porque no había letras que leer. En el momento en que empezamos a funcionar con lectoescritura, las personas que leían peor, las personas que tenían menos habilidad innata para leer, son las que tuvieron dislexia. Otro ejemplo es que en Inglaterra tienen 2 tipos de dislexia, mientras que aquí solo tenemos una. ¿Cómo es eso? Resulta que hay un tipo de disléxicos que su dificultad está en leer y pronunciar distinto. En castellano leemos y hablamos igual, y eso hace que todos esos disléxicos estén ocultos. El clásico chaval que se le da muy bien todo, pero en inglés lo pasa fatal, puede ser uno de estos disléxicos que no es capaz de leer y escribir de forma diferente. En cada sociedad hay unos trastornos, porque cada sociedad es distinta. En general, hoy en día, en el mundo global, se puede equiparar, pero sí hay diferencias. Vale, la función evolutiva. La naturaleza, o la evolución, o Darwin, si le queremos llamar, tiene unos sistemas de evolución, sistemas que han hecho capaces que un montón de bacterias lleguen a ser seres complejísimos como lo somos nosotros. Y la pregunta es: ¿cómo es posible que una máquina tan eficaz como es la evolución, que ha hecho corazón, que no falla nunca, que ha hecho un cerebro, y de repente ves que falle en algo tan absurdo como achatar de más un ojo y que salga un miope? O prolongarlo un poco y que salga un hipermétrope. ¿Qué sentido tiene que, no sé, el 15 o el 20% de la población sea miope o hipermétrope en el mundo, cuando es una cosa muy fácil de solucionar? La respuesta está en que, al contrario de lo que pensaba Einstein, la naturaleza sí juega a los dados. La naturaleza necesita que una persona en la manada vea muy bien de lejos para buscar la caza y el enemigo. Necesita que una persona vea muy bien de cerca para coser y cosas de artesanía. Y lo que hace es tirar dados. Si sales demasiado miope, demasiado hipermétrope, no pasa nada porque tenemos 18 hijos y tú, bueno, pues serás de los que no salgan. Y así es como funciona la naturaleza, tirando dados. Los trastornos del neurodesarrollo, todos ellos, tienen una función evolutiva de generar diversidad. La frase de tiene que haber de todo. Cuando, por ejemplo, el TDAH. ¿Cuándo diríais que empezó a haber TDAH en el mundo? ¿De siempre? No, cuando empezaron las películas españolas. ¿Cuando empezó el cine español? ¿Alguna otra idea? ¿En la revolución industrial con el sistema educativo industrial? ¿Alguna otra idea? Cuando la gente empezó a rechazar los TDAH. No, no, ya existían. ¿Cuándo les empezaron a rechazar? ¿En qué momento? Vale, en realidad se remonta al Neolítico. Hasta el Neolítico, el TDAH era una característica incluso adaptativa para la manada. Estamos aquí en manada, de repente aparece un león, toda la manada se queda bloqueada, el niño hiperactivo no piensa, saca el cuchillo y ataca al león. Porque es uno de los motivos que tiene el TDAH para estar. La impulsividad, el no pensar, ayuda en ciertos momentos. Y es en esos momentos donde el TDAH estaba a gusto. Lo que ocurrió fue que de repente nos comimos la comida del mundo y nos vimos obligados a cultivar. Nosotros éramos unos animales nómadas, nacidos para ser nómadas, nacidos para ser salvajes, cambiando de pueblo. Y de repente alguien nos dijo: no, mejor vamos a planificar de verano a invierno.
vamos a trabajar todos los días en el mismo lugar, vamos a hacer todos los días las mismas cosas. Y hubo un grupo de personas, al que más tarde llamamos TDAH, que no se adaptaron a esta nueva situación de sedentarismo. El sedentarismo no les acababa de convencer y empezaron a protestar. Haciendo prevalencias por todo el mundo, viendo la cantidad de TDAHs que hay en todo el mundo, nos encontramos en Mongolia con un pueblo que la mayoría del pueblo está en el centro, es comerciante, y un trozo del pueblo es nómada y va a caballo alrededor de este pueblo. Curiosamente, los TDAHs que había en los nómadas eran el 5% igual que en el resto del mundo, pero ellos eran felices, no tenían ningún trastorno, no tenían ningún problema, eran capitanes de su manada de caballos y eran felices. Lo que intento decir un poco con esto es que todas las patologías, sobre todo la patología leve, tiene una utilidad social, tiene un porqué. Si conseguimos coger ese porqué y darle partido, olvidando todas aquellas cosas que la persona no va a saber hacer nunca, conseguiremos sacar lo mejor de cada uno. Habitualmente la sociedad intenta hacer dos cosas. Lo primero, homogeneizar, que todo el mundo sea igual, que todo el mundo pase por el mismo aro. Y esto es un problema porque no todos somos iguales. Y la segunda es que todo el mundo aprenda las mismas cosas y tenga las mismas habilidades. Y esto también es un problema porque hay personas con enormes dificultades para hacer ciertas cosas como atarse unos cordones. Pero en la vida donde hay zapatos de velcro, matarse a enseñarle los cordones a un chaval que no va a aprender hasta los 16 años cuando hay zapatos de velcro, esto no tiene ningún sentido. Hay que adaptar el mundo a nosotros si el mundo no se adapta. Vale. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que habla de un síndrome, el síndrome del genio le llama. Este autor es más bien un historiador. Buscó los 10 mejores, lo que sea, los 10 mejores filósofos, los 10 mejores conquistadores, exploradores, nadadores, los 10 mejores cualquier cosa del mundo en cualquier época. Y analizó sus vidas. Y se dio cuenta de que casi todos ellos cumplían la fórmula de tener 2 de 3 trastornos. Y esos 3 trastornos les llamó el síndrome del genio. Son altas capacidades, TDAH y Asperger. ¿Sabéis lo que es un Asperger? Las personas Asperger son unas personas muy especiales que la naturaleza puso en el mundo con un sentido muy especial. La rueda, el fuego, el arco, son cosas que indudablemente tuvo que hacer un Asperger. Una persona con la capacidad de ver el mundo con otro prisma absolutamente diferente. Y ese es el sentido que ellos tienen. Para eso están aquí, para hacer cosas que los demás ni siquiera llegamos a ver. El problema viene cuando, además de inventar una rueda o un microondas, tengo que comunicarme con el resto de mis congéneres para explicarles qué quiere decir esto. Y ahí es donde surge la mayoría de los conflictos. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, get whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, find all of the guns and bullets and explode into space, like a true nature's child, but we were wrong, gonna be wild, but we can climb so high, I never wanna die. Born to be wild, born to be wild.
Este vídeo me lo hizo un amigo para mí, con anécdotas de toda una vida. Para mí es casi una banda sonora, Born to be Wild. Y en ella un poco intenta reflejar la visión que durante toda mi infancia la gente tenía de mí. Y la visión que al tiempo saqué yo de mí mismo también. Cuando uno escucha a lo largo de toda una vida, eres malo, algo tan simple como eres malo, llega un momento en el que te confundes, porque el concepto malo no lo tienes nada claro. Malo no es algo malo en realidad. Os voy a poner un ejemplo de Oilda, mi carnicera. Recuerdo con 7 años entrar en el pueblo, yo soy de aldea, en la carnicería de Oilda a buscar carne para mi madre. Y recuerdo encontrar una señora con una sonrisa enorme, una afabilidad enorme, que se acercaba a mí y me decía: Javier, qué malo es, qué malo es, eso demo, eso demo. Y me acariciaba la cabecita mientras me decía: eso demo, es malo, tío, es malo, sí. Y yo salía de la carnicería con una extraña sensación. Esta señora me sonríe, me dice que soy el hijo de Lucifer, pero le gusta, me lo dice con cariño, me lo dice bien. Ser malo no es algo peyorativo, no es algo malo, no es algo a cambiar, no es modificable. Soy malo y no es tan malo al final, esto está bueno, es aceptable ser malo. Y entonces, claro, cuando uno tiene una necesidad, por ejemplo, está dentro del aula y necesita un poco de atención, porque está aburrido y no es capaz de enganchar, ¿qué es lo que hace? Pues eso que sabe hacer también, ser malo. Me levanto encima de la mesa, me bajo los pantalones, ya me están gritando. Perfecto. Ya he logrado lo que se supone que soy, lo que se supone que tengo que hacer y lo que la gente espera que yo haga. Ser malo. Malo, tonto, vago. ¿Cómo lo ves, Lucía? ¿Cuántas veces has escuchado? La verdad que tu ejemplo me hace pensar en que todos formamos parte de la educación de un niño, hasta la carnicera. Y, hombre, ahí ya le van a pitar un poco los oídos, pero menos mal que se dedicó a la carnicería y no a ser profesora ni nada de eso. Bueno, antes de empezar a hablar y de exponeros mi charla, quiero que todos tenéis boli y papel, ¿verdad? ¿Sí? Vale, si no en el móvil o donde os venga bien. Quiero que apuntéis 3 necesidades básicas del ser humano, ¿vale? Las primeras que se os ocurran. 3 necesidades básicas del ser humano. Cuando las tengáis, empiezo. ¿Las tenéis? ¿Sí? ¿Por atrás también? ¿Sí? Vale. Luego volveremos sobre ellas, ¿vale? No va a hacer falta que las leáis en alto ni nada. Vale, aviso porque... Bueno, os presento a los 2 autos que viajan con nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Es muy importante que durante mi exposición intentéis hacer todos un ejercicio de memoria e ir a los recuerdos de cuando erais niños, porque si no, no vamos a aprender absolutamente nada, ¿vale? Intentad un poco ver cómo se formaron estos conceptos que yo voy a explicar en vuestra vida. Autoconcepto. Si yo os preguntase, ¿qué piensas de ti mismo? Es fácil responder esta pregunta. Hay muchos adjetivos que nos podríamos poner, ¿verdad? Ya, pero es difícil contestarla. ¿Y si yo os pregunto, qué sentís por vosotros mismos? ¿Qué sientes por ti mismo? Complicado también, ¿verdad? Incluso más que la primera, pienso. Vale, pues os diré que ambos conceptos están muy determinados por la calidad de las relaciones que tenemos con nuestras figuras de referencia, desde que nacemos, ¿vale? Vamos a ir viendo un poco cada una de ellas. ¿Qué imagen tengo de mí mismo? ¿Qué percepción tengo de mí mismo? Se va a ir desarrollando gradualmente desde nuestra infancia, ¿vale? Los expertos dicen que hasta los 20 años, más o menos, el autoconcepto se sigue formando. No quiere decir que después no pueda cambiar, pero sí que hasta los 20 años es un margen importante, un periodo importante. ¿De quién va a depender este autoconcepto?
del niño cuando nace ya tiene un pensamiento de cómo es o cómo se va a ir formando su personalidad, sus cualidades, Del día a día. del día a día, de las experiencias. Vale. En realidad hay tres figuras muy importantes que van a ayudar a que desarrollemos nuestra percepción sobre nosotros mismos, ¿vale? Una de ellas es nuestros padres. Desde que nacemos, nuestros padres dialogan con nosotros, nos hablan, nos dicen cómo nos sentimos, qué necesidades tenemos. Lloras porque tienes hambre, pues ven, te voy a dar de comer, ¿vale? O estás muy intranquilo porque tienes gases, por ejemplo. Entonces, desde que somos bebés, nuestros papás hablan con nosotros. Y además hablan siempre sobre nosotros mismos, ¿vale? Ya empieza ahí un poco el diálogo de cómo soy yo, ¿vale? Desde que nuestros papás nos hablan. Después, vamos creciendo y vamos a la escuela. Y desde luego el profesor o la profesora es una figura muy importante para un niño, muy importante. Esta figura nos empieza a decir qué hacemos bien, qué hacemos mal, cómo es nuestro comportamiento. Pues a lo mejor nos dice, qué bien dibujas, entonces yo ya sé que soy bueno dibujando. Qué mal te portas, sé que soy malo. Difícil, ¿verdad? Para un niño saber qué es portarse mal. Vale. A medida que vamos creciendo, nuestros amigos se van incluyendo como figuras más importantes. De hecho, hay un periodo largo donde ellos son los que más importan, el resto del mundo nos da igual. Pues estos compañeros también, por ejemplo, pues si nos invitan a los cumples, si juegan con nosotros en el recreo, si me llaman para bajar al parque, ¿vale? Pues van formando, soy aceptado por el grupo, va formando nuestro autoconcepto. Normalmente en la adolescencia empezamos a preguntarnos, ¿quién soy? ¿Quién soy realmente? ¿Qué cualidades tengo? Aquí empezamos a recordar anécdotas como la de la carnicera Hilda, que me decía que era Odemo, como la de mi papá, que me decía que era un desastre cada vez que entraba en mi habitación, o mi profesor, que cada vez que me salía mal un ejercicio de matemáticas, me recordaba que era inútil en matemáticas. A veces generalizaba, otras veces no. No tenía muy claro si era inútil solo en matemáticas o también en sociales, en las lenguas, en inglés. Más anécdotas que nos pueden suceder, pues por ejemplo, al llegar la adolescencia, nuestros compañeros nos culpabilizan de que siempre estuvieron castigados por nuestra culpa. Ya nos quedamos en recreo otra vez por tu culpa. Bueno, estos ejemplos que estoy poniendo son ejemplos, son experiencias muy comunes en TDAH, ¿vale? En chicos que tienen TDAH o dificultades de aprendizaje. El autoconcepto empieza con cositas que hacemos bien. Entonces, es muy probable que con el TDAH cuando llegue a la escuela se encuentre con cosas que no hace tan bien. Esto le va a producir muchísima frustración, muchísimo sentimiento de fracaso y obviamente su imagen va a ser más negativa que la del resto. Vamos interiorizando un poco el concepto que tenemos sobre nosotros mismos y es cierto que esto empieza con ¿qué creo yo que piensan los demás de mí? Vale, la respuesta no es una verdad absoluta. ¿Vale? Hay chicos que yo les pregunto, ¿qué crees que piensa tu madre de ti? Y me dicen todo negativo. Y luego le pregunto a la madre y me dice cosas negativas, pero también me dice alguna positiva. Pero da igual que sea una verdad absoluta o no. Es la percepción que él tiene. Y de alguna otra manera se la han transmitido y él la ha interiorizado así. Se sintió así en un momento determinado y ahora vienen esos recuerdos a su memoria. ¿Vale? Autoestima. ¿Se lee bien desde atrás? ¿No? Vale, os leo. Dice el Principito, pero no hay a quien juzgar. Te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Me pregunto si realmente somos sabios.
y si realmente nuestra educación está basada en hacernos más sabios. Bueno, la autoestima es la diferencia entre lo que se espera de mí, mi yo ideal, y lo que realmente soy, mi yo real. Es importante tener en cuenta que la autoestima, dentro de la autoestima vamos a valorar atributos que son importantes para esas personas de referencia de las que hablaba antes, porque si no son importantes yo no las incluyo, no las tengo por qué valorar. Por ejemplo, si para mi madre es un valor y es muy importante el orden, y yo soy desordenada, dentro de mi autoconcepto meteré este atributo y será negativo. Si para mi madre no es importante el orden, pero yo soy desordenada, pues ni fu ni fa el desorden, ¿vale? ¿Creéis que a todos nos preocupa la imagen que proyectamos en los demás? ¿Quién cree que no? ¿Nadie se atreve? ¿Y por qué decimos siempre, qué más da, hombre? ¿Qué más da lo que piensen de ti? Vete a clase, si se ríen de ti, pasa. A mí me da igual, ¿eh? ¿Sí? No, en serio. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que a todos nos preocupa un poco y que eso es beneficioso, ¿vale? Porque nos ayuda a adaptarnos y a convivir con los demás. Si llega a ser una obsesión, obviamente esto es muy negativo, ¿vale? Pero todo en su justa medida. Yo creo que a todos nos preocupa un poco. Si no, no estaría temblando aquí arriba ahora mismo. Vale. Fijaos que para que la autoestima se desarrolle de una manera sana, es muy importante la coherencia entre lo que la persona me dice y cómo me lo dice. Si yo te digo, eres malo, con una sonrisa, imaginaos el cacao que tenía Javi en ese momento en la cabeza. Es como, espera, ser malo es bueno porque te estás riendo, es malo porque después en casa me riñan, no sé, es un poco raro. La coherencia del mensaje es muy importante, ¿vale? Vamos desarrollando la capacidad para juzgarnos de manera gradual en la infancia, pero a los 4 años más o menos empezamos a identificar las expectativas que tienen nuestros padres, ¿vale? Sobre nuestro comportamiento. Y además las comparamos con la habilidad que tenemos nosotros para responder a esas expectativas, para cumplirlas. Si mi conducta o mi comportamiento se corresponde con lo que mis padres esperan de mí, yo estaré contenta. Pero si mi conducta no se corresponde con lo que mis padres esperan de mí, yo estaré bastante mal. Y además, ¿qué piensa un niño cuando esto sucede? ¿Qué piensa? Mi padre está chalado, pero si esto es normal, comportarme así. No. Un niño cuando pasa esto se siente culpable, se siente fracasado y puede sentir incluso autorrechazo. ¿Vale? Pensad que para un niño su madre es una heroína y su padre es un héroe. Entonces, lo que diga papá y lo que diga mamá va a misa, siempre. Y luego lo que diga el profe, de primaria sobre todo. De secundaria ya no tanto. Ahí ya cambia. Vale, entonces, llegados a este punto, yo ya sé si soy así, o si soy asá, si soy un desastre, si soy listo, si soy vago, si soy tonto, si soy malo, soy bueno. Vale. Y entonces, sabiendo todo esto, ¿merezco ser querido, tal y como soy? La evaluación que hacen los demás sobre nosotros mismos es la que nos va a ayudar el día de mañana a autoevaluarnos, ¿vale? Porque después continuamente la gente no te está diciendo, es que tú eres así, es que tú eres así. No, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a autoevaluarnos después. Para ir más en concreto, el TDAH, por ejemplo, en el sistema educativo, tiene bastantes papeletas para tener obstáculos y sentirse frustrado, fracasado. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos en el sistema educativo empezamos a desarrollar nuestro sentimiento de eficacia, ¿vale? Ya empieza antes, pero sí que es cierto que si yo hago un ejercicio y me sale bien, hago un examen, me sale bien, ¿vale? Mi sentimiento de eficacia y de competencia va a ir creciendo.
¿Qué pasa con TDAH? Y luego veréis un poco, a lo mejor, funciones ejecutivas con Jai. Lo que yo empiezo a hacer hoy no tiene un resultado mañana, puede que tampoco lo tenga pasado, no me planifico bien, no me organizo bien, empiezo la tarea pero no la termino, con lo cual no se ve el resultado de ese pequeño esfuerzo que hice al principio. Esto, claro, frustra a cualquiera. A cualquiera. Si yo me preparo la charla, vengo aquí y no me dejáis hablar, imaginaos, qué frustración, ¿no? ¿Vale? Pues imaginaos esto como un examen que llevo preparando un mes, o los exámenes de junio, que llevo todo el curso preparándolos, ¿vale? Se encuentra con muchos enemigos dentro del sistema escolar, como la desmotivación, la desorganización, la falta de planificación, llego tarde. Las críticas normalmente no son muy constructivas, a veces sí, ¿vale? Pero normalmente no. ¿Otra vez te olvidaste los deberes? Pero a ver, ¿otra vez el libro de mates sin abrir? ¿Quieres abrir el libro de mates? ¿Quieres ponerte a trabajar? Atiéndeme, concéntrate. Para quieto, no hables, no molestes al compañero. Otra vez, a ver, ¿dónde está fulanito? Seguro que fue fulanito el que le pegó a menganito. Así continuamente, ¿vale? Esto es muy frustrante. Etiquetas. No os diré que no pongáis etiquetas, ¿vale? No os voy a decir que no pongáis etiquetas, porque todos las ponemos. Pero sí que es cierto que las negativas, es decir, cuando utilizas el verbo ser y después va una palabra negativa, eres un desastre, eres malo, eres vago, eres tonto, eres inútil, eres un fracasado. Estoy desaprobando a la persona y realmente no le estoy ayudando a cambiar, porque si yo soy así, ¿para qué voy a cambiar? Si yo soy morena, solo hay una manera de cambiarlo, y aún así seguiré siendo morena. Me teñiré de rubio, pero yo seguiré siendo morena en realidad. ¿Vale? Entonces, no puedo cambiar algo que soy. En cambio, si en lugar de utilizar el verbo ser con algo negativo después, utilizo el verbo estar, tus deberes están sin hacer, tu habitación está desordenada, tu compañero está muy triste porque le has hecho daño. No, eres malo, no. Pues si utilizo el verbo estar, desapruebo la conducta de la persona y esta persona puede modificarla. Si no, no. Y además le hago responsable de lo que está pasando. Le hago responsable de que su habitación esté desordenada, de que sus deberes estén sin hacer. Pero, ¿y si utilizamos el verbo ser para motivar, para que la persona cree una imagen positiva de sí misma? Y ponemos detrás algo positivo. Eres un crack como compañero de clase. O eres un crack en matemáticas. Eres mi campeón. ¿Alguna vez hacemos esto? Raras veces, ¿eh? Vamos a ver un ejemplo. Tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante. Tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante. Oh, eso está bien. Está muy bien. Tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante. Nunca debes olvidar lo que te dije, ¿vale? Vale. ¿Te acuerdas de lo que te dije? Tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante. Sí, mi niña, muy bien. Mejor no lo explico, ¿no? Ya no entendisteis. Vale, sobre todo lo de tú eres importante, fundamental. Vale. Que levanten la mano los que habéis puesto necesidades básicas, la alimentación, la nutrición, la comida. Vale. Casi todos.
Que levante la mano quienes habéis puesto el afecto, el amor. Muy bien, bueno. Pensé que ibais a ser menos, pero bueno, muy bien. Aún así, todos ponemos siempre más, ¿vale? La alimentación, el sueño, la temperatura, todas estas cosas. Vale, os diré que en realidad todos nos alimentamos de amor, ¿vale? Sentirnos queridos, que alguien crea en ti, que eres importante para esa persona, que confía en ti, es lo más importante. Más allá de comerme una pera, una manzana, unas lentejas o un bocadillo de chorizo. En un estudio que hicieron unos nutricionistas, querían averiguar qué tipo de alimentación correlacionaba con felicidad. ¿Vale? Y se dieron cuenta que ninguna. Los niños que se alimentaban bien estaban más sanos, pero no quería decir que fueran más felices. La única que correlacionaba con felicidad era la nutrición afectiva. Vamos a ver ahora qué nos ayuda a esta nutrición afectiva y qué podemos hacer para crear vínculo con las personas, ¿vale? Aquí tenemos una serie de vitaminas que podemos dar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, tengan o no TDAH, ¿vale? Esto vale para cualquiera, pero es cierto que ganar vínculo con un TDAH es fundamental en clase. Si no, ya sabéis lo que pasa. Os rompe la clase, ¿vale? Así que vitamina A, afecto, amor, apego, atención. Vitamina C, comprensión, comunicación, confianza. Vitamina E, ejemplo. Vitamina F, fiestas. Vamos a hacer una fiesta cada vez que haga algo bien, ¿vale? Muy importante. O cada vez que veamos que se esfuerza o que está haciendo algo que le cuesta mucho. Vitamina I, ilusión. Vitamina J, juegos. Vitamina O, optimismo. Vitamina R, respeto y responsabilidad. Pero realmente hay algunas cosas que no nos ayudan mucho a hacer vínculo con las personas. Más bien lo perjudican bastante y luego es más difícil restablecerlo. Los reproches. Los reproches. Horrible, ¿vale? Las incongruencias. Las amenazas. Como sigas así te vas a quedar sin recreo. Eso no funciona. Ningunear emociones. Pero ya estás otra vez enfadado. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero por qué te enfadas? ¿Pero qué más da por qué se enfade? Está enfadado, punto. Ya está. Si todo el mundo tiene un motivo para estar enfadado, y un motivo para estar feliz, y un motivo para estar triste. Pero lo que importa no es el motivo, es lo que hace con su enfado. ¿Vale? Vayamos a la conducta, no a la emoción. Y las comparaciones negativas con el resto de compañeros, o su hermano, o su amiguito. Esto resta mucho vínculo, ¿vale? Y las etiquetas negativas que hablábamos antes también. Vale, en resumen. Jamás retiréis afecto por una conducta inadecuada. Jamás. El afecto es incondicional. El amor es incondicional. No podemos, como no estudiaste para el examen, ya no te quiero. A veces no decimos esto con palabras, pero sí con hechos. ¿Vale? Y esto crea muchísima inseguridad en los niños y muchísima desconfianza. Y los límites claros, ¿vale? Hay muchas consecuencias que podéis poner antes que el afecto. Así que intentad poner otras consecuencias y no esa. Bueno, antes de seguir, os quiero leer una frase de Luis Rojas Marcos, psiquiatra que se dio cuenta de que de niño había tenido TDAH cuando estudió medicina y que a mí me ha gustado mucho porque seguramente, sobre todo las familias y los afectados de este trastorno, se sientan identificados con esto. Dice Luis: confieso que la posibilidad de que dificultades infantiles como las mías tuviesen un nombre y fuesen ajenas a la maldad de los niños y la ineptitud de sus padres, me resultó realmente consolador. Supongo que es el alivio que sentís muchos cuando por fin sabéis qué le pasa a vuestro hijo, qué le pasa a vuestro alumno.
Ya para terminar quiero que veáis un cuento, ¿vale? Esta es una historia que se cuenta siempre en primera persona. Y dice así: cuando yo era niño me encantaban los circos. Me gustaba todo, los animales especialmente, pero de los animales el que más me gustaba era el elefante. Me impactaba ver esa bestia tan grande, con esa fuerza descomunal, capaz de levantar un tronco o una casa con su trompa. Sin embargo, había algo que me sorprendía. Después de la función, este elefante poderoso quedaba atado a un costado de la carpa con una mínima estaca de madera y una gruesa cadena. Siempre me pregunté, ¿por qué no se escapa? Tiene la fuerza para escaparse, ¿por qué no se escapa? Y entonces le pregunté a mi mamá, y a mi papá, y a mis tíos, y a mis maestros, ¿por qué no se escapaba el elefante si era tan fuerte? Y ellos me dijeron, no se escapa porque está amaestrado. Y entonces yo pregunté, ¿y si está amaestrado, por qué lo encadenan? Nadie me contestó. Viví con este misterio del elefante muchos años, hasta que un día alguien muy sabio me dio la respuesta. Este elefante que está atado a una estaca es un elefante nacido en cautiverio. Ha estado atado a una estaca como esta desde que era muy pequeño. Y entonces yo, que era un niño muy imaginativo, pensé en el elefantito tratando de escaparse de la cadena, tirando de ella, tratando de soltarse y fracasando porque esa estaca era muy fuerte para un animal recién nacido, aunque fuera un elefante. El elefante que vemos en el circo no se escapa porque cree, pobre, que no puede, porque alguna vez no pudo. Dice este cuento que a veces sueño en la noche que llego hasta el elefante con una escalera, le levanto la oreja y le digo, tú eres como yo. Crees que algunas cosas no puedes porque alguna vez no pudiste, pero ahora eres grande y fuerte, si tiras la cadena podrías liberarte, ¿por qué no lo intentas? Algunas veces termina el cuento. Me despierto pensando y soñando que el elefante finalmente tiró de la estaca y se liberó de la cadena. Y entonces me sonrío porque pienso que el elefante sigue estando en el circo porque le gusta divertir a los niños, pero ya no está encadenado. ¿Habías escuchado este cuento alguna vez, Emilio? ¿Sí? Genial, Bucay. Un hombre que hace varios. Sí, es genial. Interesante. Bueno, esto es indefensión aprendida, lo que se cuenta en el cuento, ¿vale? ¿Para qué voy a si total? ¿Cuántos elefantes encadenados nos encontramos en consulta? Muchos. Todos estamos en realidad encadenados, ¿vale? Exactamente. Exactamente. No solo los que vienen a la consulta, Claro. sino los que atendemos la consulta. Cierto. Todos Todos estamos encadenados, ¿vale? Todos alguna vez hemos dicho yo no puedo y ya no lo hemos intentado. Y esto crea un círculo vicioso muy peligroso porque si no lo intento jamás sabré si puedo o no. Y realmente en TDAH esto sucede mucho, sobre todo cuando la persona aprende que su conducta no tiene nada que ver con la consecuencia que obtiene luego. Que yo estudie mucho para un examen o estudie poco, da igual, siempre suspendo. Hay otros factores que influyen más que el que yo haya estudiado. Si ese día me tomé la pastilla o no. Si el profesor estaba de buen humor o no. Si mis faltas de ortografía me restan o no me restan. Si tengo buena letra o mala letra. Si me pongo nervioso, si no, si me bloqueo. ¿Vale? Hay muchos factores que influyen y que hacen que el TDAH se diga muchas veces que no puede y que realmente no lo intente. Y antes de dejar a Emilio que hable, quería decir sobre el afecto que tengáis en cuenta que ahora que sabemos que el afecto es una necesidad básica del ser humano y de todos, unos lo mostraremos de una manera, otros de otra, pero es una necesidad básica. Yo creo que nadie aquí dejaría a un niño sin comer jamás. Así que no le dejéis jamás sin vuestro afecto y sin vuestra atención, ¿vale? Muy bien. Buenas tardes. Buenos días. Yo también estoy encadenado, evidentemente.
encadenado por toda una serie de, ya no soy un niño, de una forma de transmitir mis mensajes, y no estoy muy acostumbrado a estas reuniones interactivas tan interesantes y tan apasionantes y que atraen tanto a la persona como las que he estado oyendo hasta ahora. Por lo tanto, de entrada, mi felicitación. En segundo lugar, quiero advertir de que hasta ahora los temas que se han tratado, aunque en el mensaje que hay detrás está el trastorno por defecto de atención, en general son aspectos que se pueden tratar en general para cualquier niño. Y que lo que voy a tratar ahora es específicamente sobre el niño con trastorno de déficit de atención y problemas asociados al niño con trastorno con déficit de atención. No tiene el interés general que tiene lo que ha mostrado Javier y lo que ha mostrado Lucía, y se van a concentrar. Y se va a servir un poco para cambiar el estilo, y probablemente después de mi charla va a venir otra nuevamente con el estilo agradable, interesante, atractivo, interactivo que han mostrado ellos antes. Pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente. Bien, muy rápidamente la historia del TDAH es una larga historia. Es una larga historia que va desde que Steele lo describe. En la literatura aparece mucho antes. El descubrimiento de la utilidad de la casual por parte de Bradley en 1937 del uso de la benzedrina. El cambio de mentalidad entre un grupo que esto ya tuve ocasión de estar viviéndolo, en que empezaban a hablar de la disfunción, de la lesión cerebral mínima para explicar problemas pequeños que tenían los niños y que se diferenciaban de los de la parálisis cerebral, y que después evolucionó a disfunción cerebral mínima porque no había datos que apoyaran la idea de que hubiera una lesión mínima, a la influencia del DSM-4 y actualmente del DSM-5 en dividir este constructo que es el trastorno por defecto de atención con hiperactividad en tres grandes grupos. Pasa la siguiente, por favor. En tres grandes grupos. En realidad, el punto clave, el trípode que identifica a este trastorno o esta condición. A algunos no nos gusta mucho la palabra trastorno y utilizamos la palabra condición, algo parecido a lo que ha dicho, me parece que es Javier, o tú sobre si uno es moreno o uno es rubio, sino la condición que tienen estas personas, más que el trastorno con Artigas y otros grupos, Anna Sanz y tal. Nuestro grupo creemos que la palabra condición reflejaría mejor de lo que estamos hablando. Y son tres patas: la dificultad para mantener la atención, especialmente la atención sostenida, la impulsividad y el exceso de actividad, que no tiene por qué ser puramente física, sino que también puede ser intelectual. Paso a la siguiente, por favor. Bien. Entonces era necesario poder establecer unas condiciones para que cuando habláramos de una cosa todos estuviéramos hablando de lo mismo. Que cuando le poníamos una, entre comillas, etiqueta, cuando le poníamos un nombre, estuviésemos hablando de lo mismo. Cuando un padre tiene tres hijos y uno le llama Pedro, otro le llama Juan y otro le llama Ramón, no está poniendo etiquetas, no está poniendo un nombre, sino dice, oye, dile a aquel que venga, dile a Ramón que venga, dile al otro que venga, dile a Juan que venga. No estamos poniendo etiqueta, estamos nombrando, identificando. Pues también para poder identificar cuando la comunidad científica o los profesionales habláramos de trastorno por déficit de atención, nos refiriéramos a lo mismo. Y aquí son los famosos aspectos de Conners, en los cuales reflejan una serie de preguntas, la respuesta que se obtienen, en lo que corresponde a la falta de atención, pasa a la siguiente, a lo que corresponde a la hiperactividad y a lo que corresponde a la impulsividad.
Pasa lo siguiente. Entonces, con esto se dividen en 3 grandes grupos, lo que es la persona que es hiperactiva e impulsiva, y que ahora en la última edición del DSM-5, que como ustedes saben es el gran libro que marca la nosología, o sea, la identificación de los distintos trastornos o condiciones, pues hablan de que las presentaciones, y entonces antes se llamaban subtipos, ahora se llaman presentaciones, del que hiperactivo e impulsivo, que es un tanto por ciento de la población general, el inatento, que es mucho más alto, el combinado y el total, que estos diferentes estudios varían mucho. Pasa lo siguiente, pero no importa, lo importante es esto. Importante también a tener en cuenta, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista del pronóstico, no solamente del diagnóstico, sino de la terapéutica del pronóstico, de que hay personas que tienen un trastorno por defecto de atención que está genéticamente, está en su base, desde el momento en el que son concebidos. Aquellas personas de la misma forma que son morenos o rubios, volviendo al mismo tema, tienen unos rasgos que los permitirían incluir en el trastorno por defecto de atención. No ha pasado nada más, solo que en su constitución genética, lo que le ha hecho que tuviera 2 ojos, y que le ha hecho que tuviera 5 dedos, y lo que le ha hecho que tuviera un pelo de unas características, va a ido también esta característica en cuanto a su conducta. Bien. Pero hay otros niños que esto es adquirido. Ha habido algo más que ha pasado. Por ejemplo, no sé, ahora hablo de un chico que conozco. En el periodo natal, este niño tiene una meningitis. Y esta meningitis produce una lesión con una destrucción de los lóbulos frontales y unos quistes. Este niño tiene una conducta indiferenciable de los niños con trastorno con defecto de atención y hiperactividad. Es la resonancia la que muestra que hay estas lesiones, pero este niño probablemente no estaba concebido para tener un trastorno por defecto de atención, y en su biografía, en su trayectoria, ha habido una lesión que ha afectado unas estructuras que tienen que ver con la función ejecutiva, como es el lóbulo frontal, y su comportamiento es como la indiferenciable del niño con trastorno por defecto de atención. Pero en este caso el defecto es adquirido. Y hay algunas características que los hacen diferentes. Niños con prematuridad, niños que tomaron, la madre tomó alcohol o drogas, niños que han tenido lesiones metabólicas, especialmente niños con epilepsia rebelde, pueden tener esta disfunción que les asemeja y que son secundarios, y en los cuales no aplicamos las mismas pautas terapéuticas que se aplica al niño que tiene el defecto como una constitución, sino que es algo, en este caso, adquirido. Paso así. Entonces hay que tener en cuenta que hay esto. Pero el diagnóstico, es decir, es la etiqueta, vuelvo a hacer lo mismo, imprescindible para poder manejar el problema adecuadamente, tanto a nivel educativo como a nivel familiar, como a nivel médico. Este día tiene dificultades. En primer lugar, no tenemos un marcador biológico. Es decir, una mujer tiene un bulto, nota un bulto en una mama, y va al médico. El médico toca aquel bulto y un médico dice: yo creo que esto es un quiste benigno. Va a otro médico y dice: no, yo creo que esto es un cáncer. ¿Cómo se resuelve esto? Pues hacemos una biopsia. Se hace una biopsia, células cancerosas, señora, usted tiene cáncer. Punto. Células quísticas, tiene un quiste. Se ha acabado la discusión. Se ha acabado la discusión. Nace un niño. Un médico dice: yo creo que este niño es un Down. ¿Por qué? Porque mira la hipotonía que tiene, la forma que tiene de los ojos, tiene un surco único, yo creo que es un Down. Y usted dice: no, yo no creo que sea un Down. Yo no creo que sea un Down porque la hipotonía no es suficientemente importante, porque la talla, ¿no? etcétera. Muy bien, vale, no hay problema. Hacemos un cariotipo. Si tiene 3 cromosomas 21 es un Down. Todas las personas con 3 cromosomas 21 son Down.
Todos los Down tienen 3 cromosomas 21. Se acabó la discusión, hay un marcador biológico. Ah, yo creo que esta persona es diabética. Tenemos una glicemia. Resulta que tiene 2 gramos de... Ah, es diabético. Y esto cada vez hay más enfermedades o trastornos o condiciones que tienen un marcador. Pero hay otras en las que no tenemos. No quiere decir que no existan porque no tengamos marcador, cuidado. No tenemos un marcador sobre la depresión. No hay duda de que hay depresión. No tenemos un marcador para la gran mayoría de las migrañas. No hay duda de que hay migrañas. El hecho de que no hay un marcador no niega la existencia. El hecho de que tú no tengas la huella del asesino no quiere decir que no se haya cometido un crimen. No sabes quién es el asesino, pero sabes que se ha cometido un crimen. Ahí está aquel hombre con la puñalada, con tal, sangrando por todas partes, pero resulta que no hay huellas. Ah, pero se ha cometido el crimen. ¿Vale? Y entonces tenemos procesos. Y el TDAH no tiene, en el momento actual, hoy en día, un claro marcador. Y esto lo limita. Pero hay otro problema que lo agrava aún más. Y es que no hay un punto en el que digamos aquí es lo normal o aquí es lo que vemos en la población general, lo típico, y aquí es lo atípico. No hay el bulto que tiene aquella mujer en el pecho, que no lo tiene el resto de la mujer típica, sino que aquí hay un continuo. Es decir, que entre todos los niños son hiperactivos, si vosotros me queréis ver, si lo comparamos con el adulto. Si un adulto se comportara como un niño, diríamos que es anormal. Y si un niño se comportara como un adulto, diríamos que es anormal. O sea, la conducta del niño es la conducta motriz, impulsiva, etcétera, del niño, es diferente de la del adulto. Y esto lo tenemos que saber. Entonces, cuando decimos que un niño es impulsivo, estamos diciendo, hacemos una abreviación, pero estamos diciendo que tiene una impulsividad superior al promedio de niños de su edad. Y cuando decimos que es hiperactivo, queremos decir que tiene una actividad motriz, cognitiva, superior, mucho más elevada que los niños de su edad. O cuando decimos que es inatento, estamos diciendo que su capacidad de atención es muy inferior al promedio de los niños de su edad. Así es, lo que pasa que abreviamos, es inatento. Todos los niños son inatentos. Es hiperactivo, todos los niños son hiperactivos. ¿Vale? Y aquí está la situación. Pero esto no hay un momento que dices, a partir de aquí es exagerado. ¿No? Evidentemente en los extremos es claramente exagerado. Pero hay un momento en el que tenemos que poner arbitrariamente un punto, decimos, a partir de aquí. Y este a partir de aquí está influido por muchos factores. La capacidad de tolerancia de los padres, de los profesores, del medio en el que está, las condiciones, toda una serie de cosas que están influyendo y hacen que esto sea arbitrario y que en unas condiciones lo apliques y en otras condiciones no lo apliques. Y esto hace difícil el diagnóstico. Entonces, una persona que sea muy estricta a la hora de valorar la impulsividad, a la hora de valorar la hiperactividad, a la hora de valorar la falta de atención, esta persona puede hacer muchos más diagnósticos que otra que sea más estricta. Un punto que se tiene que tener en cuenta es cuando estos problemas, la impersistencia de este límite tiene consecuencias para el individuo. No podremos hablar de trastorno si esto no tiene consecuencias para el individuo. Es decir, si me viene un niño, al cual tengo 2 niños, y uno tiene las mismas, se quejan los padres, el entorno, el colegio, de su falta de atención y su impulsividad, pero resulta que es el primero de la clase. Resulta que los padres son unos padres tolerantes, les hace gracia, incluso la conducta del niño. ¿Dónde está la patología? No existe. Otro niño, igual, puede tener el mismo nivel de inatención, el mismo nivel de impulsividad, el mismo nivel de hiperactividad y en cambio ser el último de la clase, tener problemas, su autoestima estar por los suelos, los padres ser intolerantes, no saben cómo relacionarse con él, lo acusan y crea problemas en la clase, en casa, en el ambiente social, etc. Entonces aquí tenemos que
hiperactividad o su impulsividad o su falta de atención sí que tiene consecuencias para él y para el entorno. Y esto esto obliga a que haya no solamente conocimientos, sino lucidez. Me parece que era en una diapo de Javier, o tuya, quizás, que hablabas de ser sabio. En el mundo actual, y esta frase, decir, en el mundo actual ya, no hay que decirlo así, pero ya me entendéis, es muy fácil adquirir conocimientos, tener conocimientos. Yo entro en internet y Waterloo, punto. En el año 1813, el 13 de marzo de no sé cuánto, 1813, por un lado estaba Napoleón, por otro lado estaba Wellington. Las tropas de Napoleón con el mariscal Booker tienen que atacar a las tropas alemanas, a las cuales derrotan, pero no las consiguen apartar. Y cuando la batalla está en su auge, los alemanes consiguen saltarse al francés y llegan para ayudar a Wellington cuando Napoleón está convencido de que los que llegan son los franceses. Ya sé la historia. Me hace mucha gracia aquella frase de Woody Allen. Dice, he hecho un curso de lectura rápida. He podido leer Guerra y Paz en 2 horas. ¿Y de qué trata? Trata de Rusia. ¿Vale? Pues este es un poco también. O sea, actualmente los conocimientos son muy fáciles de tener conocimientos, pero es mucho más complejo saber manejarlos adecuadamente para pasar al nivel de sabiduría, que es a lo que se echa en falta por el abuso de los conocimientos. Entonces, aquí hay que haber unos conocimientos y aquí ha de haber una lucidez profesional para saber cuando verdaderamente estamos ante un trastorno o una condición o estamos en una característica peculiar. Paso a la siguiente. Bien, no voy a alargar, podrían ser dudas que tenemos. Pase. A ver, pase para la anterior. Entonces, el diagnóstico pasa al anterior. La anterior. Vamos al mono. Vale. Dudas que tenemos. A ver, el diagnóstico de los casos clásicos es bastante fácil. Pasa a la siguiente. Pero hay problemas en los cuales nosotros tenemos dificultades, en los cuales el problema es fácilmente considerado como trastorno de déficit de atención y posiblemente no sea el trastorno por déficit de atención. Y voy a hablar solamente de dos situaciones como estas, porque si no podríamos alargarnos mucho rato en esta mañana, que ya va siendo un poco larga. Entonces hay una cosa que se llama trastorno de aprendizaje no verbal, la abreviación TANV. Se llama también trastorno de aprendizaje procedimental. Esto es Juan Narbona, un amigo, que piensa que el problema es el procedimiento que lleva a esto. También trastorno evolutivo de coordinación, en el DSM-5, le ponen este nombre. Gershman, síndrome de Gershman evolutivo, hay diferentes nombres. Que el hecho de que haya diferentes nombres quiere decir que plantea problemas como constructo en sí mismo. Paso así. ¿En qué consiste esto? Son niños que tienen dificultades en la coordinación psicomotora. Son niños que pueden haber caminado bastante más tarde de lo normal. Son niños que les cuesta subir y bajar escaleras, que les cuesta botar una pelota, que les cuesta saltar a la comba, que les cuesta jugar a baloncesto, que les cuesta hacer blanco con la mano, con el pie, que les cuesta escribir, que les cuesta recortar, que les cuesta abrir y cerrar con llave, que les cuesta abrir un grifo, que les cuesta hacerse, es importante, el azar en los zapatos, ha tardado mucho en saber atarse en los zapatos, en abrocharse los cinturones, les cuesta mucho tocar la flauta, comer por sí mismos sin marcharse, etc. Son niños que tienen una deficiencia en la canalización, tardan mucho en tener definida la mano dominante derecha o izquierda. No, pues, he tenido pacientes que han consultado por esto en una primera fase. Y he tenido pacientes en los cuales me he equivocado en el diagnóstico.
porque he prestado mucha atención a estos aspectos motores y he pensado si habría una enfermedad muscular que hubiera detrás de esto, porque lo que dominaba en estos momentos, en estos primeros momentos de la vida, era su trastorno motor. Paso al siguiente. Estos niños tienen a veces también dificultades en la orientación espacial, en el espacio, la orientación en el espacio. Les cuesta dibujar, respetar los renglones, no sé si se ve bien. ¿Veis los renglones de este niño escribiendo? Imitar los gestos con las manos de otra persona, distinguir la derecha de la izquierda, paso a la siguiente. Y utilizamos mucho esta prueba. Este es el llamado test de la figura compleja de Rey. ¿Vale? Y entonces este test es muy útil porque nos da, no tiene nada que ver con el nivel de inteligencia de la persona y los niños rápidamente aprenden a copiarlo. Hay otros tests, el test de Bender, etcétera, etcétera. Y entonces veis, por ejemplo, un niño con este problema, ¿cuál es la copia que hace? Un desastre tremendo. Y a esta edad, este es un niño de 12 años, a esta edad tendría que hacerlo casi igual que el que está aquí. Y pasa a veces desapercibido. Entonces representa grandes dificultades en la lectura, en la escritura, en la orientación, en el espacio, etc. Estoy poniendo características especiales, específicas. Tienes el niño que te parece que es esto y tú le pones sobre la mesa en la figura de Rey. Y ya pues casi con esto hacer el diagnóstico. Paso así. Tienen además otras dificultades en comunicación y sociabilidad. Tienen una prosodia, un tono de voz peculiar que les recordaría a lo de Asperger. Porque son niños inteligentes. Por lo tanto, serían niños que tenían unas conductas, entre comillas, autistas, pero con una capacidad intelectual alta. Muy bien. Entonces les cuesta comprender la ironía, les cuesta comprender el doble sentido. Si tú le dices, se subió por las paredes, ellos se creen que se subió por las paredes. Está en las nubes. ¿Cómo que está en las nubes? Es difícil. Y es muy interesante toda la cuestión del lenguaje. Podríamos tener un día una charla de todo lo que representa el lenguaje, como la capacidad para comprender el doble sentido. Rápidamente un niño entiende, si yo digo, por ahí pasa el burro de Pedro, rápidamente entiende, muy pronto, si yo me estoy refiriendo a que pasa, a que Pedro, que tiene un burro, está pasando su burro por allí, o que Pedro es un burro. Rápidamente lo entiende, rápidamente. Esto es esta capacidad de intersubjetividad, de comprender qué es lo que hay detrás de la palabra del que dice. Esto forma parte esencial en la comunicación humana, característica peculiar del ser humano. Yo puedo decir, mira qué guapa estás. O puedo decir, mira qué guapa estás. He dicho las mismas palabras. Ha cambiado solamente el tono de mi voz. La persona sabe que estoy diciendo exactamente lo contrario. ¿Vale? Y esta capacidad de entender el sentido y tal, a estos niños les falla. Y es una de las características que tienen los niños con Asperger, con trastorno y tal. Les cuesta interpretar el lenguaje no verbal. Les cuesta, de la misma forma que les cuesta entender la figura del Rey, les cuesta entender la expresión de la cara del que tienen delante. Y esto puede pasar mucho tiempo. Cuando se lo dicen a los padres, no me había dado cuenta, es cierto. Pasa lo siguiente. Y el 50% de estos niños cumplen los criterios de TDAH de presentación inatenta. Y muchos de estos niños son diagnosticados de TDAH porque es el trastorno más común, más conocido, más mediático, más extendido, y es mucho más cómodo que no identificar de esta forma. Punto de paso así. Los puntos fuertes de estos niños: su inteligencia general es adecuada. Tienen la tasa, el WISC, que es un test que se aplica mucho para valorar la inteligencia y se divide en coeficiente verbal y coeficiente manipulativo. Estos niños tienen un coeficiente manipulativo hasta 20 puntos, más de 20 puntos por debajo del coeficiente verbal. Tienen un vocabulario muy amplio y muy preciso, tienen una buena capacidad de razonamiento lógico y verbal, aprenden contenidos complejos, etc. Y tienen una buena memoria auditiva. Paso al siguiente.
Aquí hay un esquema que yo he hecho para esto, ¿eh? O sea, que son, aquí tenemos en este arco el TAM, en el cual insisto en el defecto de coordinación como muy específico, el defecto de orientación espacial, aquello que os mostraba en la figura de Rey, como muy específico, y después algunos de ellos tienen rasgos como el TDAH y algunos de ellos tienen rasgos como el Asperger. Lo que decía antes del WISC, el cociente manipulativo es más de 20 puntos inferior al verbal, o dicho de otra forma, el verbal más de 20 puntos superior al manipulativo. Y desde el punto de vista farmacológico, el tratamiento con el metilfenidato y las drogas que se utilizan habitualmente es inferior al que se obtiene con la atomoxetina o pasa así. Bien, voy solamente a hablar de otra cosa. Entonces este grupo con estas peculiaridades, pues posiblemente no corresponda al TDAH, aunque haya la mitad de estos niños reúnen las características del TDAH, pero que sabe distinguir los demás. Desde el punto de vista de atención, hay unas pautas para aplicar. Importantes, una fundamental, es cuidar el lenguaje. O sea, evitar, lo que pasa es que es muy difícil, porque estamos muy acostumbrados en nuestro lenguaje a utilizar la metáfora, la ironía, el doble sentido, etc. Y hay que vigilar mucho porque estos niños no lo entienden y se encuentran en un mundo en el cual no comprenden lo que se les dice. Por ejemplo, hay toda una serie de pautas de las cuales escapan a la extensión de esta charla y no me voy a extender sobre ellas. Y finalmente voy a tratar lo que se llama el tiempo cognitivo lento. Es Barclay insiste, que es un gran papa en el TDAH, en que esto sería una variedad, una forma diferente. Son niños, casi podríamos decir, que estarían muy fácilmente en la categoría de vagos, que se les utiliza para atacarlos, acobardarlos, machacarlos, etc. Y tienen aspectos de somnolencia, o sea, son apáticos, aparentemente son somnolientos, están siempre sumidos en sus pensamientos, aletargados. Su pensamiento es lento y eso es la palabra sluggish del inglés, que es lento, y son niños hipoactivos. Pero además frecuentemente están en un estado de sueño, fácilmente confunden con el medio del pensamiento, están perdidos en el pensamiento, parecen estar siempre desconcertados, su mente está en otro lugar, frecuentemente su mirada es perdida, una falta de iniciativa para terminar las tareas, inmotivados, lentos. Este es un grupo de niños, no muy numeroso, pero existe. Y entonces fácilmente son también etiquetados como TDAH. No hay aún suficiente conocimiento sobre este tipo de niños. Esta característica no está incluida entre los aspectos nosológicos del DSM-5 ni del DSM-4, y esto lo hace que sea difícil de identificar. Pero hay un interés cada vez creciente en pensar si estos niños tienen otro tipo de condición, sobre la cual nosotros quizá podamos actuar. Se trata de una variedad de TDAH inatento. El diagnóstico se pone TDAH inatento. Yo creo que no lo son. Hay una base de depresión, no está aclarado. En realidad es fruto de un proceso de desatención familiar. No hay datos tampoco que lo apoyen esto. La idea de culpabilizar a la familia ya está un poquito pasado de moda, no del todo, pero un poquito pasado de moda. No está aclarado. Es posible que en un futuro próximo se sepa qué hay que puede haber detrás de este grupo, que no es, vuelvo a decir, que no es muy numeroso, pero que es importante porque crea problemas de muy difícil manejo, tanto a nivel farmacológico como a nivel psicológico, de muy difícil manejo. Bien, no voy a extenderme más. Quería cambiar un poco, ya habéis visto, no sé hacerlo de otra forma. Me gustaría mucho más tener la habilidad que tiene Javier o que ha tenido la Lucía para contactar y provocaros, pero
cada uno es lo que es. Vale.ちゃんとしようとしてるのにできない。僕はダメなのかな。一生懸命子育てしつけをしてるのにうまくいかない。どうしたらいいの？大人になった時周りとうまくやっていけるのかしら。翔太、起きなさい。起きなさい。もう毎日毎日。分かってるよ。もう起きなさい。翔太、もう早くしなさい。準備できたの？今日の時間割は算数、国語、音楽。今日って縦笛いるんだったっけ？翔太、まだ漫画読んでんの？遅刻するでしょ。大輝はもう行ったわよ。早くしなさい。今出ようとしてたところだよ。翔太、今日は忘れ物ない？忘れ物？漫画持ってきちゃダメなんだよ。母さんが入れたんだよ。困っちゃうよ。また母さんのせいにして練習問題始めるぞ。よーいスタート。1問目の答えは52。翔太。2問目は84。翔太。3問目。翔太、静かに。貸してね。ちゃんと返してよ。またなんだから。もういいか、繰り上がりに注意だぞ。これってなんか人の顔みたい。何書いてんの翔太？ほれ、今算数の時間だぞ。なんでいつもこうなっちゃうのかな。どうして他の子とこんなに違うんだろう。みんな宿題忘れないようにな。起立。礼。バイバイ。バイバイ。例え話で今度は行こうぜ。私もやってみる。新しい話は僕も仲間に入れて。また来たぞ。本当だ。翔太、なんだよ、順番だぞ。いいじゃん。ちょっと危ないでしょ。ほら、見て見て。もう一回見せてあげるよ。勝手なこと言うなよ。いい加減にしろよ。ほら、早いだろ。何よ、翔太。もう最悪。まただよ。あいつほんといつも自分勝手だよな。帰ろう。うちでゲームしようぜ。あれ、みんな帰っちゃうの？またやっちゃった。一緒に遊びたかったのに。なんでみんなとうまく遊べないんだろう。いつか周りとうまくやっていけるようになるのかしら。ただいま。翔太、宿題は連絡帳出しなさい。いいよ。あれ？ないや。また忘れたの？算数のドリルは？ちょっとこれ由美ちゃんの消しゴムでしょ。どうして翔太が持ってるの？あれ？どうしてこんなところにあるんだろう。返すの忘れたんだ。また誤解されるでしょ。ちゃんと明日返しなさいよ。お母さん、
僕宿題終わったよ。ご飯まだ？お腹空いちゃった。ごめんね、すぐ準備するから。はあ、翔太、先に食べるわよ。早くしなさい。もう毎回いつまでテレビ見てるの。なんで先に食べてるの？翔太がずっとテレビ見てるからだろう。おい翔太、お前のしつけどうなってるんだ。兄ちゃん、ハンバーグ食べちゃうよ。なんでテレビ見るの。早くご飯食べなさい。なんでテレビ消すんだよ。なんでいつもこうなんだ。なんで僕ばっかりいつも叱られてばかりなんだろう。二人とも同じように育ててきたのに、どうしてこんなに違うの。どうしたらいいの。さすがに祝日は人が多いわね。あ、おい翔太、どこ行くんだ。危ないわね。すいません、翔太、すいません、待ちなさい。翔太、一体親は何してんの。何やってんの。何してんの翔太。落ちたらどうすんの。あ、本当だ。どうして気づかなかったのかな。本当にママのしつけが悪いの。いつも乱暴で自分勝手というわけではないんです。明るくて元気ですごく集中して頑張る時や優しいところもあるのに、この子のいいところを生かしてあげたい。誰もが生まれてきてよかったと思えるように、正しい理解と対応が必要です。子どもたちの未来のために温かく見守ってほしいのです。 ADHD のある子どもたち、そして親の気持ちに寄り添ってあげてください。Bueno, vale. ¿Se me escucha bien? Este es un vídeo que define bastante bien las conductas infantiles en TDAH. Muchas veces ocurre que cuando les enseño esto a los chicos, no se ven identificados, sobre todo en ciertas partes. Dicen, a mí no me pasa eso. Cuando estamos en grupo y lo hacemos, tenemos la suerte de que cuando uno dice a mí no me pasa eso, los otros 10 se giran y dicen, ¿qué dices? Lo haces constantemente. Me he encontrado al chico más hipercinestésico de todo el grupo, que se me acerca y me dice, Javi, es que los del grupo no paran quietos. El que más habla, que me dice, es que no te dejan hablar, te interrumpen siempre. Y así constantemente, porque una de las dificultades que vienen intrínsecas en TDAH es la dificultad de autoevaluarse. Es salir de un examen diciendo, tengo un 8, luego viene un 3. Y esto no pasa una vez, no, esto te va pasando a lo largo de tu vida una y otra vez. Y la frase, yo no debo aprender, porque vuelvo a creer, estoy convencido de que tengo un 8. Y voy a llegar a casa y le voy a decir a mi padre que voy a tener un 8 fijo. Y seguramente vuelva a tener un 3. Tus razonamientos son yo contesté a todas las preguntas, o razonamientos que yo ya las hice todas, pero ¿te has parado a leer la pregunta que hiciste? Ah, no la escribí. ¿Cómo iba a parar a leerlo? ¿Qué dices? Esto no se hace, es porque si no, no me da tiempo. Vale, voy a empezar hablando de comorbilidad, que es un poco donde lo dejó Emilio. La comorbilidad es un concepto que implica varias patologías que no solo conviven en una persona, sino que confluyen. Tener una gripe y un TDAH pues, interaccionan muy poco, pero tener una dislexia y un TDAH, esto ya interacciona bastante más. Decimos que no se encuentra en el caso de TDAH prácticamente ningún caso de TDAH que solo tenga TDAH. Y los que hay, en ningún caso van a la consulta de un psicólogo, van a ser gravedades extremas. Habitualmente el TDAH se encuentra acompañado de amigos.
Uno mínimo, pero 2, 3, 4 también habituales. Los amigos dependen de... Los amigos dependen de proporciones. Hay dos tipos de amigos o de comorbilidades. Unas más bien... Todas tienen un valor genético, pero hay unas más bien congénitas que vienen desde el principio y otras que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Las congénitas son pues, trastornos del lenguaje, trastornos del aprendizaje. Las adquiridas tienen 3 caminos habituales, que son los 3 caminos habituales que cualquier persona ante una situación de problemas va a acudir. Si yo tengo una situación de problemas, puedo coger el primer camino, estado de ánimo, y entonces venirme abajo, deprimirme, el mundo no vale para nada, me vengo abajo, y esa es mi alternativa. La alternativa 2 es la ansiedad. Voy a apretar el culo, voy a ponerme tieso, y voy a hacer lo que tenga que hacer para satisfacer las necesidades del mundo. Voy a estudiar todo el día sin parar, o voy a estar muy atento de no perder nada, y voy a tener la ansiedad todo el día por las nubes, para que no se note que yo pierdo cosas. Y la tercera vía es el trastorno de conducta. Es decir, en lugar de intentar satisfacer al mundo o venirme abajo yo, voy a mandar a la mierda al mundo. Voy a atacarle, voy a agredirle. Cuando un chaval está enfadado, muy enfadado, y nos agrede verbalmente, esto que llamamos un principio de TND, trastorno negativista desafiante, es un trastorno que va muy asociado a TDAH, sobre todo a TDAH varón por una cuestión de testosterona. Así como las mujeres tienen más cortisol, tienen más ansiedad, hacen que tengan más problemas de ansiedad, los hombres tienen más problemas de conducta por testosterona. Cuando una persona tiene TND o oposicionismo desafiante, lo primero que tenemos que hacer es comprender por qué una persona tiene TND y qué quiere decir TND. Lo que en realidad quiere decir TND no es niño enfadado, eso es lo que vemos claramente. Lo que quiere decir es impermeabilidad al amor, desconfianza al amor. Mi mamá se acerca y me dice, Javi, ¿cómo te quiero? Y digo, qué bien, mi madre me quiere. Pero entonces me encuentra los deberes escondidos debajo de la cama y pone cara de enfadado y me empieza a reñir. Entonces yo empiezo a dudar de si me quiere, porque parecía que me quería. Sin embargo, no me quería, solo me quería porque hacía los deberes. Y yo además soy uno de esos niños que no hace los deberes porque soy vago. Entonces mi madre a mí no va a poder quererme nunca. Y entonces empieza lo que se llama la prueba del amor. Tú me dices, te quiero, yo te digo puta. Y espero. Tú te enfadas. En efecto, no me querías. Hice bien en desconfiar, porque no era un amor incondicional. Era un amor condicionado. Te voy a poner a prueba ese amor. Si en lugar de esto, yo me quedo con la misma cara y digo, cariño, no entiendo por qué me insultas, estás bien. Pero te he enfadado. Entonces ya dice, un momento, la acabo de llamar. Y no me ha... Pero voy a volver a probar. Entonces vuelve a probar y vuelve a insistir. Una falta de respeto, una agresión, déjame en paz, cualquier cosa así. Si la persona se enfada, demuestra al peor que ese amor no era de fiar, era un amor condicional. Sé que esto es muy difícil de llevar a cabo, porque todos somos seres humanos, todos tenemos nuestro propio control y gestión de emociones, pero si no somos capaces de gestionar nuestras propias emociones, va a ser difícil que les enseñemos a ellos a hacerlo. La comorbilidad la entiendo como un ovillo de lana multicolor, donde si hay mucho azul es que hay mucho TDAH, si hay mucho verde es que hay mucha dislexia. Y el problema en el tratamiento es que cuando son comórbidos, las patologías se tiran unas de otras, como un buen grupo de amigos. Voy a poner un ejemplo que todos podemos entender. La adicción a una droga y el TDAH, cuando están comórbidos, trastorno de abuso de sustancias, lo que genera es lo siguiente. Yo empecé en mi abuso de sustancias por el maltrato que me daba el TDAH. Si viene un señor y trata mi TDAH y lo soluciona, yo seguiré enganchado a esta droga. Y la droga me devolverá mis conductas TDAH desestructuradas. Si viene un señor y trabaja mi adicción a las drogas, ¿vale? Dejaré la droga, pero volveré otra vez a ella porque el TDAH me devolverá como me trajo un día. Lo que hay que trabajar con la comorbilidad es a pocos, como si fuera una tapa de pintura. Trabajo un poco aquí, trabajo un poco aquí, trabajo un poco aquí. Voy trabajando todas las comorbilidades de la persona para evitar que unas me arrastren a las demás al principio.
más de una vez en consulta, hay mejoras espectaculares en 15 días, y cuando hay una mejora espectacular, o rápidamente cambias y la anclas desde otra perspectiva, o habitualmente se espuma, que sube y que luego baja rápidamente. Porque hay otra cosa con la que tú no contaste, una comorbilidad con la que tú no tuviste en cuenta, que nos está llevando abajo. Vale, empiezo con el título de mi charla, que es una frase que escucho mucho por redes, incluso de profesionales. Dice, el TDAH es un trastorno inventado, porque no tiene marcadores biológicos claramente identificados. Esto es lo que nos hablaba hace un rato Emilio, de esos marcadores biológicos claramente identificados que la gente parece necesitar para creer en algo. Sin embargo, no necesita para creer en la depresión, en la esquizofrenia, en prácticamente todos los trastornos, y muchos que no son mentales, sino también físicos, que no tienen ningún tipo de marcador. Sin embargo, lo que uno ve es el resultado de todo esto. Y ahí es donde tienes que ver la evidencia de la existencia o no. Dentro de unos años, no muchos, saldrá un marcador biológico genético. Y cuando esto salga, además, nos abrirá la caja de lo que comentaba antes Emilio, de los subtipos de TDAH. Yo me imagino el TDAH como un espectro disejecutivo, porque la característica principal es la disejecución. Vale, voy a intentar explicaros cómo funciona un cerebro. Para empezar voy a explicar lo que es una red neuronal. El cerebro es como una especie de red de carreteras. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, esto, yo os lo enseño, y vuestra cabeza coge una autopista que tiene ya hecha botellín de agua. ¿Lo veis? Pling, botellín de agua. Es una autopista tremendamente grande, porque habéis hecho este mismo procesamiento muchas veces. Sin embargo, si yo os digo que no, que esto no es un botellín de agua, esto en realidad es un bolígrafo, vosotros podréis sacar y diréis, no, botellín de agua. Entonces yo lo cogeré, me pondré a escribir, ¿veis? Es un bolígrafo. Y vosotros me diréis, ah, vale, pues es un bolígrafo. Y habéis abierto una nueva vía, habéis hecho un campo a través, y habéis hecho la primera ruta. Habéis enlazado esto con bolígrafo por primera vez. Cuando por una ruta pasa muchas veces la información, el carril se anchea y se convierte en una autopista, algo de fácil acceso. Cada persona, por características individuales, tiene ciertas zonas más montañosas por las cuales es muy difícil abrir una autopista y zonas llanas por las cuales es muy fácil. Y vamos a poner un ejemplo para que todos nos entendamos. Quiero que todos ahora mismo penséis, y no digáis en alto, os lo guardéis, ¿qué comisteis antes de ayer? Adelante. ¿Qué comisteis antes de ayer? Bien, os voy a hacer un reflejo, una imagen, de las tres formas que la gente procesa esta información. Y además es algo que se ve muy bien viéndole la cara a la persona. La primera persona hace esto. ¿Qué comí antes de ayer? Pollo. Aunque se tire media hora, no cuento tanto el tiempo. Cuento la forma, la expresión facial. Hace así y dice, vale, antes de ayer. Abro mi PC, voy a tiempo antes de ayer, y en antes de ayer encuentro pollo. Perfecto. Luego hay una segunda forma, que es esta. Tú le preguntas, ¿qué comiste antes de ayer? Y la persona hace. Esta cara lo que quiere decir es, Dios mío, a ver, abre esa carpeta que no quiero ni abrir, buf, lo que hay ahí, no hay acceso directo a antes de ayer, voy a tener que buscar por mis archivos libremente, voy a empezar por el archivo hoy, voy a ir al archivo ayer a la noche, voy a ir al archivo ayer al mediodía, y voy a ir tirando del hilito, dando un rodeo impresionante para llegar a la información que otros tienen a un doble clic, a un acceso directo, a un pollo. Sin embargo, yo tuve que hacer un camino enorme, y ese camino enorme se ve reflejado en mi cara de, esfuerzo. Y hay un tercer grupo de personas que ha adquirido a lo largo de su vida esa indefensión aprendida de la que nos hablaba Lucía, y directamente dice, y lo intento. ¿Qué comiste antes de ayer? Te voy a decir que sí, pero no lo pensé ni lo voy a acordar. Ni lo voy a intentar siquiera, porque ya he hecho este procesamiento antes y ya no he podido hacerlo, así que ahora hacerlo casi mejor que no. Entendemos cómo funcionan las redes, por conceptos. Cuantos más autopistas haya un concepto,
mucho mejor. Es mucho más fácil aprender la capital de Venezuela, si yo además sé cómo habla la gente en Venezuela, qué es el pabellón criollo, la cultura, la gente, el número de población, me será muy fácil. Si yo sencillamente me quedo con Caracas, Venezuela, pero no sé ni dónde está ni quién hay, esto es imposible de memorizar, porque no tengo lazos donde atar la información. Vale. Cerebro. Un cerebro en realidad no apareció así de la nada, de repente llegó y ¡pum!, hizo cerebro. El cerebro se fue haciendo a través de ampliaciones de cerebros anteriores, que siguen existiendo y siguen teniendo una utilidad. Tenemos un cerebro emocional, abajo de todo, que es el cerebro que nos hace estar vivos y por el que realmente funcionamos. Luego tenemos un cerebro por encima cognitivo, el del pensamiento, cuya utilidad está, pues, en algunos momentos, resolver problemas racionales y casi siempre para engañarnos y justificarnos. El cerebro racional, su principal función es que el mundo que yo percibo tenga lógica, tenga sentido. Almacenamos datos útiles, pero sobre todo nos contamos milongas. Y luego, por último, está el cerebro ejecutivo, que es el más humano de todos, el más evolucionado, que es un cerebro con una masa enorme, con un gasto energético enorme, y sin embargo que piensa muy poco. El cerebro emocional piensa medio giga al segundo, mientras que el ejecutivo piensa 35K al segundo, es decir, poquísimo. Sin embargo, es un procesamiento muy fino. Las emociones procesan como un ordenador. Sensible, habituable. Sensible, habituable. Y poco más es lo que procesan. ¿Esto me llama la atención o no me llama la atención? ¿Lo he visto muchas veces o no lo he visto nunca? ¿Parece peligroso o no parece peligroso? Sin embargo, el ejecutivo no solo cuenta con su propia información, cuenta con la del cognitivo y cuenta con la del emocional. Y tiene que dar una respuesta. Fijaros en este esquemita que tengo aquí. Es una metáfora muy simplificada de los tres cerebros, en el cual tenemos las tres últimas. Imaginaos que esto es una grada de músicos, una orquesta, un anfiteatro. Y tenemos en la parte de atrás, las tres últimas columnas son las emociones, las tres últimas gradas. Las emociones, el procesamiento viene por aquí y son lo primero que se procesa. La información llega y las emociones dicen su primera impresión sobre lo que ocurre. Luego, donde está la barrera verde, aquí hay un muro, y entramos en lo azul, que es lo cognitivo. Lo cognitivo son los pensamientos, las ideas que tenemos sobre esto, las creencias. Por último, en el medio está este señor, que es el director de la orquesta, que es el ejecutivo central, el cerebro ejecutivo. Y luego, tras este embudo que representa el filtro que hace todo esto, está la conciencia. Nosotros creemos que el querer es importante, que la voluntad es importante y que la conciencia es importante, pero no es real. En realidad, el ser humano, con la conciencia del ser humano, es prácticamente un espectador de lo que está ocurriendo. Puede tomar decisiones en algunos momentos, pero son decisiones que cree estar tomando. Solo cree estar tomando. Está manipulado por el señor que mueve los hilos, que está aquí atrás, en la fila roja, pero que es el verdadero señor que decide las cosas. Yo quiero comprarme un coche y me hago una lista con las cosas que yo quiero del coche. Quiero que tenga ABS, quiero que tenga. Pero a la hora de la verdad, cuando me compro un coche, me compraré el coche con el que mejor me sentí cuando me senté en él. La sensación que me dio. Yo puedo ver un piso, 1000 pisos, tener listas de lo que quiero en un piso. Pero al final me quedaré con el piso que mejor sensación me haya dado. Y yo no lo sabré, pero es porque olía el piso de mi abuela donde yo pasaba unos veranos estupendos. Esa información, que parece poco relevante a nivel racional, es muy relevante a nivel real, porque yo todos los días voy a vivir ahí y todos los días voy a tener una mala sensación si la casa me da una mala sensación. Y eso es lo peor que puedes comprar en un piso donde tú no estés a gusto. Por eso las decisiones emocionales son habitualmente mejores que las racionales. Vale. En la fila de atrás hay ciertos señores que son muy importantes, como por ejemplo el hambre. Vamos a poner el ejemplo del hambre. El cerebro funciona de la siguiente manera. El señor hambre se pasa el día constantemente diciendo hambre, 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 sin parar, constantemente. Entonces, el señor ejecutivo escucha hambre y dice, a ver un momento, vamos a ver a nuestro estómago está lleno, vamos a ver la hora, aún no son las 2, por lo tanto, inhibo, no a hambre. Y yo no tengo hambre.
¿Por qué? Porque el señor ejecutivo me dijo, decidió que no era la hora de tener hambre. Este proceso se hace cada milisegundo. Hambre, estómago, no. Hambre, estómago, no. Cada vez que este señor dice no, esto es una cosa que se llama dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que sirve para decir no a las ideas que vienen de aquí atrás. Aquí atrás, algunos señores hablan directamente, como el hambre, y otros señores hablan indirectamente, jamás dan la cara. La clásica persona en un grupo que... y luego el siguiente es el que la monta, pero él se queda al margen. Estos señores, como por ejemplo el mono en una droga, o como por ejemplo el sexo. El sexo, que está aquí en la punta, es un señor muy importante. Y el sexo no solo se entiende como el acto sexual. El sexo es el momento desde el que yo quiero una pareja hasta que mis hijos abandonan el nido. O sea, la procreación. El señor sexo nunca habla directamente, pero el 95% de las cosas que hacemos las hacemos por él. Cuando yo me pongo una camisa y digo, qué bien me queda, me gusta mucho esta camisa. En realidad lo que me estoy diciendo es que esta camisa me hace apto para procrear. Lo sé. Nadie lo pensaría, nadie diría, no, hombre, no. Yo me maquillo por estar guapa. Bueno, lo que sea, pero la realidad no es esta. La realidad es que, como seres biológicos que somos, como animales que somos, nuestra principal función es mantener la especie. Y si uno es válido para procrear, ser padre y tener hijos, esto es lo mejor que le puede pasar a uno. Por ejemplo, aquí tenemos a un señor que se llama Ingenio. Ingenio se pasa el día teniendo ideas, muchísimas ideas. Sin embargo, nosotros no controlamos las ideas que tenemos. Hacer una cosa por mí, por favor, tener ahora una buena idea. Vamos, tenedla. Las cosas no funcionan así. Yo no decido tener ideas. Hay un señor que se pasa el día diciendo chorradas habitualmente, cosas sin mucho sentido. Y este señor las escucha y dice, uy, qué chorrada. No. Uy, qué chorrada. No. Entonces a mí no me llegan esas chorradas. Cuando hay una que no parece una chorrada, sino que parece una buena idea, este señor me la deja pasar y entonces yo digo, anda, acabo de tener una idea, se me ha ocurrido. Se me ha ocurrido, ahora quiere decir que se le ha ocurrido al cerebro de atrás y alguien me la ha pasado a mí. Así es como funciona un cerebro. Lo primero es la emoción, luego los pensamientos y luego el ejecutivo. La emoción, además, tiene la característica de dar intensidad a la información por la que pasa. Es como si en la columna de las emociones hubiera unos focos que iluminasen a nuestro ejecutivo central. Si hay demasiada luz, nos deslumbra y no ve nada. Y a esto le llamamos ansiedad o alto arousal. Si hay muy poca luz, tampoco vemos nada por penumbra. Y a esto le llamamos aburrimiento o incapaz de atender a algo por tedioso. Si algo es muy tedioso, nuestras emociones nos dicen abajo, qué aburrimiento. Y entonces perdemos el hilo. Si la cosa se pone demasiado frenética, y entonces nos deslumbramos y tampoco somos capaces de atender, porque estamos demasiado alterados. Esta es una de las dificultades que encontramos en TDAH, la dificultad de nuestras emociones para gestionarse con nuestro ejecutivo central en una iluminación acorde con la necesidad que tenemos ahí fuera. Vale. ¿Tiempo? Vale. TDAH. El concepto que entendemos por TDAH lo acaba de explicar Emilio. Yo quería dar una vuelta distinta a esto. Lo que yo os quiero decir es que a mí me parece que TDAH es un nombre muy mal puesto. Es el que está, es el que tenemos, no lo vamos a cambiar, que sería muy caro, pero sí entender que es un nombre mal puesto, porque es un nombre que habla de los 3 síntomas más fáciles de encontrar. Sería como en lugar de decir que una persona tiene gripe, que una persona tiene trastorno por catarro, fiebre y mocos. Sería parecido, sería hacer un síndrome de esto. Es decir, es cierto, lo más habitual es que el niño tenga déficit de atención, lo más habitual es que sea hiperactividad, lo más habitual es que tenga impulsividad. Sin embargo, en el DSM, en este libro, si buscamos todos los trastornos que llevan asociado déficit de atención, vamos a encontrar con que más de la mitad. Si yo estoy deprimido, también tendré un déficit de atención. Si yo tengo una crisis de ansiedad, también tendré un déficit de atención. Claro, ¿cómo voy a atender? Estoy deprimido. Hiperactividad e impulsividad. También encontramos una buena cantidad de trastornos que están relacionados con esto. Hay un trastorno que se llama trastorno de control de impulsos, así directamente. Es decir, no es nada súper definitorio para tener muy claro lo que está ocurriendo aquí.
Además, en la calle los conceptos se interpretan bastante mal. Pensamos en atención como si fuera algo voluntario. Javi, atiende. Javi, lo que tienes que hacer es prestar más atención. Me decía a mí toda la vida. Decía, qué bien, no se me había ocurrido nunca. Y esto, ¿a qué botón le doy para prestar más atención, como me decís? La atención es un complejísimo sistema que tiene como finalidad filtrar la información a mi cabeza. Si mi cabeza consciente tuviera que procesar todos los estímulos que me llegan, necesitaría una cabeza como un edificio de 10 plantas. Una masa encefálica enorme, y esto la naturaleza es muy poco útil. Entonces lo que hace es un filtro para que cuando yo vaya por la calle y me llamen Antonio, yo no me gire, ni lo escuche. Ahora, si me llaman Javi, lo escucho, y si es la voz de mi abuela, lo escucho a 1 kilómetro. Porque mi cerebro de atrás sabe lo que es importante y lo que no es importante para mí. Y cuando es importante, el ejecutivo me lo hace llegar. Vale, la atención, encima de toda la atención, está el arousal, que es esa intensidad de luz de la que hablábamos. Luego tenemos la atención focalizada, que es la única atención consciente. Esta es la consciente, la concentración. Yo decido, estoy en la playa, y yo decido que voy a sacar este libro y me voy a poner a leer. Lo decido yo, conscientemente. Entonces me pongo a leer, estoy leyendo. Entonces llega una chica guapísima, guapísima al lado, pone su toalla, se quita el sujetador y yo no la atiendo porque he decidido atender al libro. Los cojones. Las cosas no funcionan así. Está muy bien que yo decida atender al libro, pero va a haber algo que me distraiga, que capte mi atención por encima de mi voluntad. Entonces yo diré, no, Javi, vuelve al libro, vuelve al libro. Vuelve. Y entonces aparecerá una gaviota que se posará allí y cogerá un bocata. Será una escena súper graciosa y yo volveré a perder la atención y diré, no, Javi, vuelve al libro. Ese Javi vuelve al libro, esa focalización consciente, es el focus, es la atención focalizada. Pero todas las demás no son ni conscientes ni muy controlables. La atención sostenida es la capacidad de estar mucho tiempo atendiendo a algo que tampoco es muy interesante. A lo mejor en algún momento me estáis viendo aquí esta charla, llevamos ya unas cuantas horas, tenéis que estar haciendo un esfuerzo por continuar el hilo de lo que estoy diciendo y no oíros. Esa capacidad de continuar, de mantener el esfuerzo, es la atención sostenida. La atención selectiva es aún más inconsciente y es la capacidad de seleccionar lo que es importante y lo que no. Es decir, una mosca no debería ser importante, pero por alguna razón, si hubiera una mosca en la sala ya la hubiera visto. Y de hecho me quedaría hipnotizado por ese artefacto del mal como son las moscas. La atención selectiva nos debería decir que el profesor es importante. Sin embargo, todos nuestros amigotes que hay entre yo y el profesor no lo son. Nos debería decir esto, pero en TDAH no lo dice bien. La atención alternante es la capacidad de cambiar mi foco de atención. Es decir, yo estoy súper concentrado en la consola, súper concentrado en mi juego, y entonces mi madre desde la cocina me dice, Javi, a cenar. Yo le digo, voy, mamá. Y entonces apago la consola y voy a cenar. Porque he salido de mi foco y he entrado en otro foco. Esto tampoco ocurre. Lo que ocurre es que yo estoy allí y ya me puedes decir, Misa, que cuando yo quiero salir, aunque lo haga conscientemente, me duele. Me duele quitar la atención de una cosa y ponerla en otra. La capacidad del TDAH de insistir en lo que estaba haciendo antes viene por aquí. Que cuando se ponga a estudiar, de repente estudie todo el día, y cuando se ponga a jugar, de repente juegue todo el día, y no tenga freno ni límite. Viene porque la opción de mover tu foco atencional es muy costosa, es desagradable incluso. Vale, el concepto de hiperactividad es un concepto que se entiende aún peor que el de atención, muchísimo peor. Está en la boca de la gente, uy, ese niño es hiperactivo. No, no es hiperactivo, que yo le he visto en clase y se está quieto. Claro, el concepto de hiperactividad se suele entender por el concepto de hipercinestesia. Un hipercinestésico es esto. Es una persona que se mueve físicamente, que mueve las manos, mueve las extremidades. Pero la hiperactividad en realidad no solo es motor. Existe una hiperactividad cognitiva de personas que no paran de darle vueltas a la cabeza. Tucutum, tucutum. Una hiperactividad ejecutiva de personas que se levantan a las 7 de la mañana por una lavadora, luego llevan no sé qué, luego traen el perro, y hasta las 2 de la mañana no dejan de estar como motos trabajando. Esa en principio no suena mal, hiperactividad ejecutiva, muy bien.
¿Y lo haces todo bien? Sí, pues entonces no tienes ningún problema de TDAH. Pero la hiperactividad, eso es parte de la hiperactividad. La hipersensibilidad emocional, de preocuparte demasiado por las injusticias ajenas, o la hiperreactividad emocional, cuando pasas de estar cabreadísimo a estar contento en 30 segundos, y de repente vuelves a estar muy cabreado, y de repente vuelves a estar muy contento. Y esa labilidad emocional es parte de lo mismo. Vale, volviendo a mi cuadrito. ¿Qué es lo que ocurre en TDAH? Lo que ocurre en TDAH es que este señor, el ejecutivo central, está atontado. Está borracho o hoy no ha dormido nada bien. Está apalominadísimo. Entonces, cuando le llegan las informaciones, como por ejemplo, Javi, esto está siendo muy aburrido, tiran un lápiz al compañero de clase. Este señor tendría que decir, a ver, un momento, normativa social, no, resulta que tirar a un compañero de clase va a estar mal, así que no lo hagas. Ah, y yo no lo hago. Pero esto no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que mi ingenio dice, oye, ¿por qué no le tiramos un lápiz? Y el lápiz ya salió. Y luego digo, ay, esto no era, no se debía hacer, que lo siento mucho, mamá. Entonces, ¿cómo lo sientes mucho? Si te he visto hacerlo a posta, que te vi cómo lo tirabas y lo lanzabas. ¿Qué sientes? No, yo de verdad que lo siento porque no quería hacerlo. Como que no querías hacerlo porque lo hiciste. Claro, es muy vergonzoso decirle a alguien que tú no haces las cosas por querer hacerlas. A pesar de que nadie haga las cosas por querer hacerlas. Las hacemos y punto. Yo quiero ir al gimnasio, sí, yo quiero dejar de fumar, muy bien. Pero luego se lo hace o no. Todo el mundo tiene dificultades con su ejecutivo. El problema es cuando las dificultades con tu ejecutivo son en un segundo. En menos de un segundo yo pensé tirar el boli y antes de darme cuenta de que ahora no era un buen momento para esto, el boli estaba en el aire. Y este es el problema del TDAH, la inhibición de conducta, la incapacidad de este señor de lanzar suficientes dopaminas a todas aquellas cosas que no son adecuadas, de gestionar el resto de las ideas que la cabeza tiene. Porque en nuestra cabeza, dentro, hay una ebullición de ideas, una ebullición de voces, un montón de mini órganos que no escuchamos, salvo cuando estamos ahí medio aletargados, dormidos. Es en el momento que nos estamos quedando medio dormidos, que hay como un montón de voces que dicen cosas sin mucho sentido en nuestra cabeza. Una langosta, no sé qué. Claro, cosas que parece que no tienen sentido. Ese diálogo interno es el diálogo que nosotros no escuchamos. El que sí escuchamos es el de nuestro ejecutivo y nosotros. Cuando yo me digo, vale, Javi, atento, vas a hacerlo bien. Estoy hablando con mi ejecutivo. Cuando mi ejecutivo me dice, Javi, quítate los zapatos que si no te van a reñir. Mi ejecutivo me recuerda una cosa que él tenía en su memoria de trabajo. Cuando mi ejecutivo no tiene esa cosa en la memoria de trabajo, porque el momento no es el adecuado. Ejemplo de padre. Vamos en el coche. Dijo, mira, al llegar a casa recuerda que tienes que quitarte los zapatos. O recuerda que tienes que lo que tú quieras. ¿Sabes? Lo recuerdo, mamá, tonto no soy. Ya me lo has dicho una vez, ya me lo he dicho 3, para ya. Bien, estupendo. Llegamos a casa, abrimos la puerta. ¿Qué dice el ejecutivo? A jugar. Y luego tú echas a correr y entonces tu madre te grita. Y te hace sentir idiota porque tú le dijiste, bueno, ahora no soy tonto. Porque racionalmente tu cognitivo funciona muy bien, tú tonto no tienes un pelo. Pero ejecutivamente es donde falla. Y entonces tú te sientes tonto. Porque dices, pero si en el coche dije que lo iba a hacer, pasaron 20 segundos y me han mirado. Yo recuerdo meterme en un ascensor y no recordar dónde vivía. Darle al botón y entre que subía, olvidar que no recordaba dónde vivía y pelearme con la llave y la puerta del piso de abajo. Cosas de perogrullo que te hacen sentir fatal. Dios mío, o me lo tomo con filosofía, o entiendo lo que está ocurriendo en mi cabeza, o si no, yo debo ser un inútil tremendo. No es capaz ni de memorizar después de 4 meses dónde vive. Las cosas en realidad no son tan fáciles para ninguno. Volviendo a la... ¿Tiempo? Vale. Funciones ejecutivas. ¿Recordáis este señor, los más viejos? Ese señor, la vida es así, era el ejecutivo central del programa. Era el señor que estaba monitorizando delante de unas pantallas las cosas. Cuando le venía una información, que era un señor azul con un lacito, venía corriendo con un mensaje, ese mensaje era dopamina, por ejemplo, o lo que fuera, cualquier neurotransmisor, le daba el mensaje y entonces el señor lo leía, miraba sus pantallas, monitorizaba, que es esto de a ver cómo está el estómago, a ver la normativa social, o sí, adelante, ejecuta esto. Entonces se ejecuta. Tenemos que entender que el 95% de las cosas que hacemos no las hacemos ni las decidimos, son automatismos que hace nuestro ejecutivo central. Yo no conduzco.
Yo conducía la primera vez que aprendí a conducir, esa vez sí, sudando, tenso, venga, mete volante, primera... Esa vez que estás conduciendo tú, voluntariamente, mueves tú los músculos. Pero una vez que lo has hecho unas cuantas veces, tú te sientas y conduces solo. Igual que tú no caminas diciendo, venga, pierna derecha y ahora pierna izquierda, venga. No, caminas sin más. Porque tu ejecutivo, cuando ya conoce un procedimiento, lo hace él solo. Eso hace que tú puedas liberar energía, muchísima energía, ya que el ejecutivo lo hace con muy poco gasto. Y tú gastas un montón de energía. O respirar. Vosotros podéis respirar voluntariamente. Respiro. También podéis dejar de respirar voluntariamente. Un rato. Después de unos segundos va a haber un ejecutivo central que tome el mando de tu cuerpo y te diga, no, en realidad tú nunca mandaste. Esto es una ilusión para que tú creas que tú mandas, pero no. Y vas a ver cómo respiras. Le das al botón y respiras. Y infaliblemente respiras. Porque al final nosotros no somos del todo dueños. Nuestro ejecutivo tiene un poder muy grande ahí detrás. Y si queremos lograr algo, no solo tenemos que tener en cuenta que nosotros queramos lograrlo, tenemos que tener en cuenta todas las trampas que tenemos que poner a lo que hay ahí detrás. Por ejemplo, si me quiero apuntar al gimnasio, buscar un gimnasio al lado de un McDonald's a lo mejor no es la mejor idea, por poneros un ejemplo. Vale, funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, según cada autor, se dividen de distinta manera. Son un mismo todo. Si falla una, fallan todas. Son como un equipo. En este caso elegí esta división que lo divide en activación, que es organizar, establecer prioridades y activarme para una tarea. Foco, que es concentrarse, mantener la atención y modificar los distintos focos que necesito para una actividad. Esfuerzo, que es controlar el estado de activación que necesito para dicha tarea y mantenimiento del esfuerzo a lo largo del tiempo. Es decir, pasan 6 meses y sigo estudiando. No solo los primeros 15 días, sino que lo mantengo en el tiempo. Manejar emoción y otras frustraciones. Usar la memoria de trabajo, que es la memoria más a corto plazo, la memoria RAM, la memoria de procesamiento de nuestro ordenador. No es donde almacenamos las cosas, son las cosas que tenemos en nuestra cabeza en un momento para luego poder decir. Por ejemplo, mi memoria de trabajo me acaba de dar un dato, mi ejecutivo ha dicho, hey Javi, algo que querías decir y no dijiste, y lo ha recogido. No os olvidéis de mandar preguntas a vuestro capitán, recordar que el equipo que más preguntas tenga ganará. Lo digo porque antes, hoy sonan un par de móviles, y si uno no se había dado cuenta de que su móvil estaba alto, quiere decir que no estaba mandando preguntas. Esta fue una deducción racional, puede que me equivoque. Y por último, la acción. La acción quiere decir monitorizar, observar y autoevaluar la acción. Esto es lo que os hablaba del examen. El tengo un 8 y luego resulta que no tenías un 8. Viene porque nuestra monitorización de la acción no es buena. Imaginaros que tenéis dificultades en todas estas cosas. Imaginaros que sois incapaces de planificar, de monitorizar, de autoobservaros, de controlar vuestras emociones. Es bastante duro en realidad el TDAH. Es invisible porque no es constantemente, solo es cuando estamos mal iluminados. Si tú tienes una buena iluminación no se nota que tienes TDAH. Por eso muchas veces uno dice, no, si cuando quiere sí que puede. No es cuando quiere, es cuando puede. Cuando puede, efectivamente puede, pero cuando no puede, no puede, y no depende de él. Porque a veces dice, vale, yo quiero poder ahora, pero no estoy. Y otras veces dices, yo quiero poder ahora, y ves en los ojos del chaval y dices, este está ahora mismo, este ahora sí va a trabajar. Si te dice, yo quiero, pero está así, yo te juro que quiero, pues, este, por mucho que quiera, no va a ser capaz. Vale, os voy a explicar el concepto arousal. El concepto arousal, o activación emocional. En realidad toda activación es emocional. Una persona no está activada si tiene emoción detrás. Si yo estoy muy contento, si yo estoy muy enfadado, si yo estoy muy cualquier cosa, estoy muy excitado. Mi emoción es alta, mi activación es alta. Si yo estoy muy poco de todo, mi emoción baja y yo me relajo. Si yo me relajo, no tendré la misma eficacia. Cada persona, y es esta barrita, hay un arousal mínimo, que es quedarme dormido, y un arousal máximo, que es quedarme catatónico o un poco antes un ataque de pánico. En el medio está
la ansiedad habitual de cada día. Todas las personas tienen una franja, que lo puse aquí en este cuadrado verde, de eficacia dentro de su arousal. Es decir, yo soy capaz de leer desde aquí, menos no que me quedo dormido, hasta aquí, más no, porque me pongo nervioso. Lo que ocurre en TDAH es que esta franja de activación es mucho más reducida y habitualmente más alta. No siempre, en ciertos casos, como veíamos antes, por ejemplo, el tempo cognitivo lento del que nos hablaba Emilio, sería más reducida, pero más baja. En el caso del tipo hiperactivo, el tipo combinado, es donde más fácil es ver que es una franja alta. ¿Por qué un chico hace esto? ¿Qué pretende ese niño moviéndose? Lo que pretende es activarse. ¿Qué sentido tiene que a un hiperactivo le den un estimulante? Esto es raro, una anfetamina a un hiperactivo, pero si ya es hiperactivo. Es que no es exactamente así. Cuando una persona se mueve mucho, es para lograr atender. Pues sí, entonces, ahora ya estoy activado y ahora ya puedo atender al profe. Pero el profe me está riñendo porque me quede quieto. Y me dice que me quede quieto. Entonces me quedo quieto. Entonces anda, mira un perro. Y perdí el hilo. Entonces digo, no, quiero atender a ese profesor. Venga, va, voy a atender al profesor. Venga, voy a atender. Vamos allá. Vamos allá. Esto que está haciendo este niño es intentar activarse de forma natural. Intentar espabilar de forma natural. Porque cuando no está suficientemente activado, él no es capaz de procesar. El TDAH que funciona muy bien bajo presión alta, bajo altos estímulos. El TDAH que funciona cuando el resto de la manada se queda bloqueada y aparece el león. Ese TDAH es el que funciona aquí arriba. El TDAH que mejor acepta metilfenidato o cualquier estimulante. Y el TDAH que más cambio radical hay de cuando lo toma y no lo toma. Ese TDAH de Dios mío, es otra persona, me han cambiado al chaval. Cuando lo toma, está tranquilo. En realidad no está tranquilo. Todo lo contrario. Está tranquilo cuando no la toma. Cuando la toma es un estimulante, se estimula. Lo que pasa es que puede concentrarse, puede focalizarse en algo, puede voluntariamente mover su foco. Y entonces, desde fuera, parece que está más tranquilo, porque está haciendo algo. Antes parecía que estaba más intranquilo porque al no hacer nada, cambiaba la actividad, y una de las actividades era molestarme. Y entonces parecía que estaba más intranquilo, pero en realidad no. Vale. Comprendemos lo de la arousal, ¿no? Comprendemos que una activación fundamental, una activación adecuada es fundamental para el éxito en una tarea. Y muchas veces estamos pasados de vueltas y la persona tiene que aprender a hacer esto y bajar. Y otras veces estamos muy lentorros y tenemos que espabilar y hay que aprender a vamos allá, arriba, subir. Vale, otro ejemplo de función cognitiva es la estructura, no solo temporal, también la espacial, hay más, pero en la temporal es muy fácil de ver para que entendamos la diferencia entre una persona con TDAH o no. Las personas habitualmente tienen tantos constructos temporales como palabras hay en el lenguaje. Es decir, hoy, o ahora, lo que llevo del día, el día de ayer, antes de ayer, no existe antes de ayer. Porque en la cabeza no existe ese cajón, existe la semana pasada. Cuando en mi infancia, ella hacía antes lo mismo, lo que queda del día, mañana, pasado, la semana que viene, cuando me jubile. Vamos haciendo grupos más grandes a medida que nos alejamos del presente. El mapa temporal de un TDAH es muchísimo más limitado. Un TDAH tiene un presente, un enorme presente. Un presente que lo abarca todo. Ahora, lo quiero ya. Hijo mío, te lo de mañana, lo quiero ya. Y muchísimas veces en consulta cojo 100 o 50 euros, los pongo encima de la mesa y les digo al chaval, o al adulto, o chaval nada, o adulto de 50 años, ¿qué prefieres? ¿Que te dé ahora mismo estos 100 euros? ¿Que dentro de un año te dé 15.000? Aún no ha habido ni una sola persona que me haya dicho los 15.000. ¿Un año? ¿100 pavos? ¿15.000? Parece que no hay duda, ¿no? Pues sí que la hay, porque con estos 100 euros ahora mismo podría ir a tomarme un café. Ahora, ¿qué es lo que importa? Dentro de eso ya no me importa, ya se verá lo que hacemos dentro de un año. Hacia atrás en el tiempo está el primer tiempo, que es lo que llevo del día, que más o menos lo tengo manejado. Y luego otros dos grandes tiempos, que son el otro día. El otro día puede ser esta mañana, el otro día puede ser hace 10 años. Ahí atrás, el otro día, así, hace poco.
Y luego hace mucho tiempo, que es un contexto que no lo recuerdo muy bien. Aunque algunas veces el otro día fue antes que hace mucho tiempo, porque lo recuerdo mejor. En cuanto al futuro ocurre algo parecido. Lo que queda del día, que más o menos lo tenemos claro, porque me lo he tenido que trabajar. Luego el día de mañana y dentro de unos días. Y aquí hay una barrera, hay un tope que no nos deja ver más allá. Disimulamos. Y muchas veces ni siquiera lo tenemos claro. Pero en realidad no lo sabemos. Cuando me dicen, Javi, nos vemos el viernes, te digo, no, nos vemos. Pero no tengo ni idea de lo que es el viernes. Ni idea. Yo escribo en un papel 10 veces al día la fecha que es. Y me lo preguntas y sigo sin saberlo, porque para mí no es una fecha. Yo es 3 del 3 del 13. ¿Pero qué es eso? Ni idea. Mi mente no tiene un mapa temporal. Por eso la agenda en adultos es tan importante. Y por eso en niños es tan importante no generar un mal sabor de boca con la palabra agenda. Porque si la agenda es la maldita libretita que utilizan tu madre y tu profe para ponerte verde, si es esa artimaña sucia y embustera, entonces tú terminarás cogiendo odio a esa cosa. Y cuando seas adulto no querrás utilizarla. Y tu psicólogo se peleará contigo porque utilizas la maldita agenda. Pero es que ya está maldita. Porque ya te obligaron a firmar en ella lo malo que eras. No hagáis eso. Si queréis dar comunicados a los padres, utilizar mail, teléfono, lo que queráis, pero en la agenda poner solo cosas buenas, solo cosas positivas. Este chaval es maravilloso. Y si pongo guiño, guiño, la madre ya sabe que es que estoy diciendo lo contrario. Pues claro, es un código, pero que lo que pueda ver aquí el chaval sea siempre bueno. Vale, tratamiento. ¿Cómo de tiempo? Justo, vale. Tratamiento en TDAH. Vale, el tratamiento en TDAH tiene dos pilares fundamentales. Dos pilares sobre los que se sustenta todo. Psicoeducación y farmacología. La psicoeducación es el conocimiento de lo que ocurre, tanto por parte de la persona como de su entorno. Y la farmacología más o menos sabemos lo que es. Creo que hoy por hoy se está cometiendo un error, porque la farmacología se aplica más o menos bien. Es difícil de aplicar, pero bueno, la gente va al médico, se toma una pastilla, no funciona, se pone otra. Vale, pero es que una vez que te funciona tu pastilla, tomar la pastilla es en la medida, y eso es facilísimo. Sin embargo, la psicoeducación, los profesionales, y tiro piedras sobre mi tejado, generalmente hacemos una mala formación de esto. Yo muchas veces le preguntaba a una persona que llega diagnosticada hace 14 años, ¿qué es el TDAH? El TDAH es un déficit de atención. ¿Y qué ocurre en el TDAH? No, que hay cosas en la cabeza que no tenemos dopamina. Digo, ¿qué es la dopamina? Ya está. Silencio absoluto. ¿Qué es el ejecutivo central? Que es muchísimas cosas que no acaban de comprender. Hacer psicoeducación no solo quiere decir a la persona que quiere decir TDAH. Hacer psicoeducación quiere decir hacer entrenamiento parental, hacer modificación de conducta con los padres, que los padres sean los psicólogos del chaval. Los padres son los psicoterapeutas. Tú estás una hora con él, pero eso no va a hacer ningún cambio. O son los padres los que hacen la terapia, o no hay nada, absolutamente nada, que un psicólogo pueda hacer. Nada. Porque son los padres los que están allí todos los días. Si yo te digo, no, tu padre te quiere muchísimo. Qué bien, mi padre me quiere. Se de consulta. Javier, pasa ya que llegas tarde, coño. Pues la credibilidad del psicólogo queda muy en entredicho. Y al final tampoco tiene nada que hacer. Vale, después de aplicar estas dos grandes columnas de farmacología y psicoeducación, la ciencia demuestra que la farmacología es más importante, esto es cierto. Sin embargo, es más importante para que el chico no sea drogadicto y termine sus escuelas. Pero para que el chico sea feliz, para que no haya un estigma, yo creo que es más importante la psicoeducación. Porque uno puede ponerse escudos. El clásico escudo de no, yo es que, no, tengo TDAH. Eso, que es ese 20% de jeta dentro del TDAH, en realidad es un escudo. Y es un escudo útil. No quitéis los escudos que tengan, porque a veces son los únicos que tienen. Para poder quitar un escudo antes tengo que darle otro. Y enseñarle a utilizar otro. Y luego le puedo quitar este. Si le dejo desprotegido, la persona no confiará en mí nunca más. Si esto falla, necesitaremos hacer una intervención psicológica ya más individualizada y focalizada en lo funcional. Porque el TDAH es un trastorno disejecutivo, es una disejecución. Por lo tanto, el primer paso que tenemos que hacer es hacer a estas personas funcionales.
Dentro de la terapia de corte funcional existen dos variantes. Una primera variante más aplicada a lo infantil, que consiste en intentar que el músculo funcione mejor, reeducar. Pues coger fichas de atención y ponerse a entrenar a hacer fichas de atención. Y entrenando intentamos mejorar la base. Y luego hay otra que es más de adultos, en la cual ya no se intenta mejorar la cabeza de nadie, sino que vamos a intentar sustituir lo malo y darle bombo a lo bueno. Y si no sabes hacerte los cordones, te ponemos velcro. Si tú no tienes memoria para acordarte las cosas, te ponemos una alarma con un calendario que te vaya avisando. Es decir, buscar estrategias compensatorias que desde fuera hagan que yo no tenga que solucionar mi problema. Yo pierdo las llaves, las pierdo, pero resulta que le toco un botón y las llaves hacen pip, pip, y entonces las encuentro rápido. Ya está. El problema de las llaves solucionado. En lugar de intentar modificar algo aquí, se modifica algo en el mundo. Aún así, al terminar esta terapia, nos encontramos con personas que ya son funcionales. Estoy hablando aquí ya más de adultos. Adultos que me dicen, caray, ya no pierdo las llaves, ya no hago esto, ya no sé qué, estoy mucho mejor. La farmacología y las estrategias, ya estoy. Sin embargo, me sigo sintiendo fatal. No sé por qué. Me sigo sintiendo inseguro, sigo pensando que voy a fallar, me sigo diciendo soy gilipollas. O cuando escucho mi nombre completo hago esto. ¿Por qué haces eso? No, es que me daban por ese lado cuando me decían, ¿no? Y esto es muy habitual. Entonces tendremos que empezar una terapia de corte emocional. Las terapias de corte emocional son más lentas que las funcionales, no son 3-6 meses, y no son tan directas. Es decir, si funciona, funciona, pero si no funciona, no funciona. Porque es que no está ahí el problema. Cuando el problema está en mi cerebro emocional, una terapia emocional va a funcionar. Cuando mi problema está en mi cerebro ejecutivo, la terapia emocional no va a funcionar. Por eso hay que ser capaz de hacer o de pasar por los tres tipos, la cognitiva, la conductual y la emocional. De todas formas, esta última, la emocional, no es para TDAH. No es una terapia para TDAH, es una terapia para las secuelas que el TDAH te ha dado a lo largo de la vida, para toda la cantidad de piedras que tú has tenido que meter en tu mochila. Si tú desde niño, el mundo entero está psicoeducado, el sistema educativo es otro, el mundo es perfecto, entonces esta última parte no se llegaría a hacer falta en ningún caso. Vale. Os iba a poner un vídeo, pero por tiempo os lo ponemos después. Bueno, hasta aquí la charla. ¿Cómo va el juego de las preguntas? Los capitanes tienen preguntas, ¿sí? Podemos hacer un pequeño descanso de 15 minutos, ¿vale? A la 1, menos cuarto, menos 10, estamos de vuelta. Y os esperamos con un vídeo. Gracias. No te preocupes, las cosas van a cambiar. ¿El Carlos cuándo? Pues puede que para tus hijos. Los 2 primeros años fue una delicia de niño y a partir de los 2 años pues empezamos a notar que era muy inquieto.
Las cosas empezaron a complicar con la edad. Empieza un tratamiento completamente erróneo, le es difícil contactar con compañeros, hacer grupo, cada vez es más solitario, y empezamos con psicólogos. No lo ven como un problema de hiperactividad, lo ven como un problema, algunos, de mimos. Incluso en la familia oyes expresiones como: esto con 2 hostias lo arreglaba yo, o este es un niño mimado. Las puertas de nuestra casa estén todas marcadas por donde llegaba el niño porque le pegaba patadas a las puertas, o las rabietas de encerrarse en su habitación, o las rabietas de ponérsele los ojos rojos y no atender. O sea, es como si se convirtiera tu hijo en segundos en una especie de bicho que no entiende a nada de que le puedas decir. Costaba muchísimo dormir, que se escapaba de casa. Leo en un periódico que hay un doctor en Barcelona que está haciendo un tratamiento para hiperactivos adultos. Y nos dicen que Javier es TDAH. Susana y yo nos pusimos a llorar. Javier se da cuenta que con la medicación puede funcionar. Hace la selectividad y nos dice que quiere hacer una carrera. ¿Con qué problemas te encuentras a lo largo del proceso? Pues la incomprensión y el desconocimiento, quizás esos son los más importantes. Que se sepa, que haya un estudio, que estén encima de la mesa unos puntos muy claros para poder solucionar los problemas que nosotros no hemos podido solucionar hasta que Javier tenía 17 o 18 años, que empezaron a cambiar las cosas y que salió el verdadero Javier. Que sepa lo que tiene, que sepa lo que pasa, que sepa que no es ningún bicho raro. Bueno, pues eso, lo que dije antes, pues que tienes miopía y nos ponemos gafas. Pues ya está. Y intentar llevarlo con la mayor naturalidad posible, que suele ser lo más difícil. Tuvimos la suerte de tener una familia que, a pesar de las discusiones, siempre hubo una unión, y no solo de matrimonio, sino con los hijos y el respaldo familiar en general de toda la familia detrás. Sí. O sea que eso es fundamental. Sí que hay un problema que estamos viendo nosotros muchas veces en las asociaciones, y es que solo aparecen las madres, y siempre hacemos la misma pregunta: ¿y los padres dónde están? Porque los padres también tienen que implicarse. El TDAH es un trastorno neurobiológico que se inicia en la infancia y que tiene 3 grupos de síntomas principales. Por un lado, todo lo que se refiere a la dificultad para mantener la atención. Por el otro, la dificultad del control de los impulsos, y por otro lado, la hiperactividad. Es decir, es un problema de la conexión química de los neurotransmisores y de los sistemas de gestión cerebral. Las emociones son algo complejo para cualquier persona. Y necesitan una gestión de unas emociones. El problema es que las personas con TDAH lo gestionan peor. Digamos que vibran más, van más desordenados. Lo lógico, una persona, si hoy estoy contento y voy a estar triste, pues que pase por unas fases. Una persona con TDAH puede hacerlo en un latigazo. La frustración es la emoción más habitual, pero aceptar esa frustración es muy complicado para una persona con TDAH. Es como, no. Y se obcecan en que esto no va a ser así. A veces esto es bueno, porque te hace conseguir objetivos, cuando no te deja aceptar un fracaso. Y otra es terrible, cuando no te deja ser realista. El hiperactivo, el hipoactivo, es un problema de no control de la activación. Yo ahora tengo que estar muy activado porque voy a hacer una carrera, entonces tengo que estar muy activado. O tengo que relajarme porque voy a leer un libro. Esto una persona con TDAH no lo consigue. Está activado cuando no tiene que estarlo, pasa de la superactivación a la nada activación en un momento. Una familia estable, efectivamente, aunque las personas en principio no lo valoren con 17 años, con 30 te lo aseguran todos que fue la clave o de las claves. Mucha gente piensa que si es una medicación desde muy temprana edad, el problema se corrige. Yo no estoy de acuerdo. Realmente no lo puedo saber en primera persona. Sí que es cierto que cuando
llevas mucho tiempo sin tomar la medicación y la empiezas a tomar, la diferencia es muy grande, todo el mundo lo nota. Se nota en el colegio, se nota en casa. Cuando la llevas tomando de toda la vida, claro, nadie nota un tremendo cambio en ningún momento. Puede ser que no dé tanto la lata, que no haga tanto sufrir a su entorno, pero esto no quiere decir que no sufra uno. Cuando uno ve que fracasa, cuando uno ve que es diferente, uno se crea inseguridades. Yo necesito tomar una pastilla. Yo tengo TDAH, no sé si son mis compañeros de colegio. Mi madre a veces, yo veo que mi madre lo oculta. Si mi madre lo oculta es porque no es algo bueno. Todo esto va haciendo una carga en la persona. La medicación en sí ayuda a poco. Lo que hace es acercarte a que tú puedas adquirir otras cosas que sí te ayuden. Pero no es magia, ni es una cura, ni nada de lo que mucha gente se espera. De bueno, y cuando tomes la pastilla entonces... No, cuando tomes la pastilla entonces tendrás que trabajar. No sudarás tanto, pero tendrás que trabajar para llegar a lo mismo. No fallas tanto como fallarías, pero fallas. Se te olvidan cosas, sigues teniendo impulsos que no controlas, sigues teniendo problemas para hacer amigos, no es sencillo encajar con los demás. Por un lado, yo tengo un problema de control de impulsos y a lo mejor me cuelo porque quiero ir el primero o porque no soy capaz de esperar en mi turno o cojo el balón y ya no lo suelto. Los fracasos que he tenido hasta ahora hacen que lo intente menos veces, que lo intente ya con la predisposición de que no voy a conseguirlo. Esto hace que el peso sea bastante más grande. La medicación es una manguera. Hay muchísimas. Y hay que cogerlas todas. ¿Es una manguera importante? Sin duda. ¿Es sustituible? En absoluto. No quiere decir que vayas a fracasar. Durante toda la historia de la humanidad, los VIHs, algunos han salido y otros no. Y estamos sin medicación. Yo creo que hay que coger todas las mangueras posibles para apagar el fuego. Y todas las que nos permitan. En muchos casos no aceptan la medicación. También hay muchos casos que no pueden hacer deporte por muchas otras razones. Y el deporte es algo importante, es otra manguera más. El entrenamiento en funciones es una manguera más. La reeducación a unos padres es una manguera más. Un profesor que maneja y entiende el tema a nivel académico y emocional es otra cosa más. Si consiguiéramos cogerlas todas, los chicos ni se enterarían de que tienen TDAH. Pero claro, esto es complicado. ¿Te suspendes matemáticas? No me sacan poquito. ¿Solo es suficiente? Deberías sacar bastante más nota, por lo que sabes. No, ya los exámenes, solo los exámenes. ¿Qué pasa con los exámenes? No sé, uno se siente más presionado. Si fuese, yo creo que orar sería mejor. ¿Qué te vas a hacer con la presión? Pero intentar quitárnosla, pero no es tan fácil. A mí más que quitárnosla, me gusta transformarla. Tengo un examen, me lo voy a comer, voy a sacar un 10. Voy a sacar un 10 y voy a llegar a casa y voy a ser el rey de la casa con un 10. La misma presión, pero en lugar de focalizar en o no, en un claro que sí, voy a por el calma, piensa primero. Esto yo lo sé, yo sé hacerlo, así que calma. Profe, a mí me gustaría que mira para ella y dice. A mí me gustaría que fueres un poco más paciente conmigo, porque yo lo intento, pero si tú también me gritas yo me bloqueo, entonces los dos lo pasamos mal. No conoce otra forma. Y bueno, pero a él al menos le pagas, ¿no? Sí. A él le damos igual. No le damos igual. Le sueltan rollos en el medio libre y ya está. Y feliz que se va para casa. ¿Y qué puedes hacer tú por cambiar? A veces digo, estoy en clase y ¿qué he hecho en esa clase? Por ejemplo, tú con tu móvil, ¿cómo has aprendido a usarlo? ¿Leyéndote el manual de instrucciones o empezando a tocar botones y viendo lo que es? Pues así uno estudia también y aprende. Y eso es yo lo que quiero que cambie en la enseñanza. Los deberes.
¿Qué tal los llevas? Bien. Muchas veces los hago del tirón, pero porque sé que luego voy a bajar, que voy a correr, me voy a cansar. Muchas veces los hago porque lo tengo que hacer, por qué tal, y me cabreo. Pero pocas veces ya. Al final, El hacer los deberes yo los hago. Yo, ¿por qué tengo esto? Así. Esto sería como el cerebro y corazón juntos. muy bien, Esto sería como la piel y esto serían los órganos. muy bien. ¿Ves? A esto nos referimos. Así es fácil aprender. Dibujando, imaginando, participando, siendo tú parte del aprendizaje. Si lees una y otra vez un texto, Me quedará, pero yo no estaré feliz. ¿y te quedará cuánto tiempo? 15 segundos, no. Hasta escribirlo en el examen a lo mejor. Cuando algo les apasiona, cuando hay motivación, cuando hay emoción, tienen la capacidad de centrarse en eso y utilizar su energía y su hiperactividad para apasionarse, y ahí brillan en su talento. En las aulas hay un desconocimiento total sobre este tema. Los profesores, soy profesora, pero también es cierto que tenemos muchos más problemas. Es decir, el del TDA es uno más, pero que todavía los profesionales no sabemos lo que significa ese uno más, porque estadísticamente sí que es muy significativo. El profesional ve que a lo mejor por desconocimiento lo que es un niño que da la lata. Entonces no lo atiendes como se debería de atender, o no lo atendemos como lo deberíamos de atender. Es muy importante en estos momentos el formar, igual que se nos formó en su día, pues para problemas de discapacidades, pues el TDA hay que ponerlo encima de la mesa, y hay que prepararnos a los profesores para que estemos constantemente peleando en este tema. El problema de un TDAH en un aula es un problema de cantidad y calidad de estímulos. Compartes esa mirada del profesor con otros 30 compañeros y no te prestan demasiada atención. En una clase hay muchísimos estímulos de muy baja intensidad. Es bastante aburrido todo, en realidad, para cualquier persona. Pero una persona con TDAH no es capaz de soportar este tedio. Una persona con TDAH necesita un estímulo fácil de procesar porque es poco estímulo, pero muy intenso para que no le deje hueco. En una clase esto es muy difícil de conseguir. En una clase en la que haya un grito, va a haber un momento de, vale, en este grito yo estoy activado y atiendo, pero cuando se termina el grito, se termina el aplauso, se termina lo emocionante, se termina la capacidad de la persona con TDAH para atender. Al ocurrir esto, empezamos con todo lo que sería evitable, es el rechazo. El profesor rechaza al alumno porque no atiende como los demás. Entonces el alumno se siente rechazado y empieza el ciclo de la pelota de nieve, que no mejora en absoluto la situación. Un grito es un estímulo muy intenso, que hará que yo sea efectivo. Mira qué bien. ¿Para qué? Para ser más malo aún, que es lo que en realidad me están pidiendo, que es lo que esperan de mí. Y es un círculo bastante complicado. Las niñas hiperactivas, las niñas con TDAH, no suelen seguir estos ciclos. Hay algunas que también, pero generalmente tienden a pasar desapercibido. No doy la lata, no llamo la atención, nadie se fija en mí. No suelen adaptarse bien ninguno. Y para el profesor es muy frustrante, además, sentir que no sabe hacerlo bien. Vamos a ver, esto se entiende porque En primaria, las estrategias de un profesor están bastante bien utilizadas porque un profesor está con un mismo alumno durante todo el año, durante 5 horas al día. Y quieras o no, le acabas cogiendo cariño al chaval, le acabas haciendo un buen vínculo con él. muy bien, ese sería el titular. En secundaria no es así, porque en secundaria yo tengo un profesor 1 hora y en la hora siguiente otro profesor y no hay tiempo para que el profesor haga vínculo conmigo. Con lo que generalmente para el alumno ese profesor no significará nada, emocionalmente hablando. No será un estímulo intenso y empezará a ser más disruptivo y
y a darle menos importancia a lo que es la escuela y lo académico. Ya no recibirá tantos refuerzos, no funcionará tan bien. Y lo que mejor puede hacer un profesor para hacer entrar a su juego a una persona con TDAH es un buen vínculo, es acercarse a él, mirar a los ojos, tocarle, decirle algo bueno, intentar que el chaval esté ilusionado por agradarle. Ayer hiciste esto genial, seguro que mañana vas a hacerlo mejor aún. Y al día siguiente el chico irá corriendo buscando cualquier cosa que pueda hacer para que este profesor le vuelva a decir eso mismo. Funciona bien, no, extraordinariamente bien. Y realmente son soluciones muy sencillas, que además no solo son buenas para los alumnos con TDAH, sino que son beneficiosas para cualquiera. Estos alumnos con problemas de atención se sienten en primera fila, muy cerca del profesor. Y esto también va a facilitar que el profesor pueda reconducir su atención, por ejemplo, con un toque o con un gesto, una mirada. Distracciones va a haber, seguro. Entonces, si nosotros planificamos bien nuestra clase teniendo esto en cuenta, no solo va a ser una clase más dinámica, más llevadera y más atractiva para cualquier alumno, sino que vamos además a favorecer la atención, la mejor comprensión probablemente de este alumnado que ve que es capaz de seguir una clase como el resto de compañeros. Creo que funciona muy bien tener claras las normas, no como prohibiciones, sino como algo positivo, ¿no? Algo que voy a tener que hacer. En relación con los deberes, yo creo que la premisa básica es que menos es más. No podemos olvidarnos que a estos alumnos les lleva muchísimo más tiempo que a cualquiera hacer las tareas. Si ponerse a hacer los deberes con tu padre o con tu madre supone una pelea, eso va a suponer un rechazo después. Lo que es una personificación, sí, perfecto, muy bien. A la hora del examen se sienten muy inseguros, porque probablemente me vaya a equivocar de nuevo, lo vaya a hacer mal, porque siempre lo hago mal, ¿no? Al principio del examen, darle la seguridad de que efectivamente eso que él cree es lo que tiene que poner, ya ayuda a que todo fluya, ¿no? Parece que no estudian, que no hacen nada, que son unos vagos. Y al contrario, lo que pasa es que no se enfrentan de manera correcta al examen, ¿no? Y mucho es inseguridad. Cuando las preguntas están concentradas en un mismo folio, la concentración falla desde el principio. Una dificultad muy grande de planificación, de San Mastío para planificar esa información que van a plasmar en el examen, etc. Pues también se puede cambiar la forma de los exámenes para el alumnado con TDAH y no pasa nada. En los estudios, por ejemplo, cada vez que hay un examen, pues no es que no hubiese un examen, solo es que había 5 o 6 y acababas luego deberes, luego todo y acababas ya no solo era eso, sino en primaria y todo, acabas dejándolo, te hartas, dices pues yo no tengo ganas de estudiar, ya prefiero suspender que seguir esforzándome para luego suspender. No es justo, ¿no? Encontrarse a niños, incluso ya de primaria,
que hayan oído tantas veces que no saben, que no valen, que todo lo hacen mal, ¿no? Y llegan a creérselo. Tenemos la obligación moral de cuidar eso especialmente, ¿no? Y me parece que muchas veces, sin querer, en la escuela les hacemos ver solo sus dificultades. Los alumnos con TDAH tienen unas capacidades intelectuales muy buenas. No les pasamos ni una. Pues lo que conseguimos es autoestima por los suelos. Se te olvidan cosas muy básicas, ¿no? Pues eso, el refuerzo positivo, una palabra amable, un gesto amable. Cuando vemos que un profesor nos quiere, nos aprecia y cree en nosotros, queremos sacar una buena nota para ese profesor, ¿no? Fenomenal. El siguiente. 31 decímetros. Y no tengo que hacer cosas muy especiales, solo creer en él y hacerle ver que creo en él. La concerta dicen, pues sí, es que se nota o no se nota que la está tomando. Pero yo no noto. Y una de las pegas que sí que noto que no me gusta, bueno, a mí, sobre todo por los demás, es lo que yo lo llamo el efecto rebote, bueno, que más o menos es así, que es cuando se pasa la pastilla, que yo creo que hace como que sea todo lo contrario. Más hiperactivo, intentar controlar para los 5 minutos, se me olvida totalmente de cómo lo volveré a hacer, acabo volviéndolo a hacer. Y generalmente lo sé porque me lo dicen mis padres, pero no lo sé. Paciencia infinita y comprensión, y no olvidarse nunca de que no es a propósito, ¿no? Que me despisto porque no lo puedo evitar y me olvido de las cosas y no lo puedo evitar y sé que tengo que hacerlo mejor y bueno, y me esfuerzo por ello, pero no me sale siempre, ¿no? No olvidarse nunca de eso. El día del diagnóstico fueron 14 horas de viaje de Barcelona a Pontevedra y no pararon de llorar ni un segundo. Pero no es de los que lloran, pero ahí, bueno, ya a los 20 aprobé selectividad, me diagnosticaron y me fui a estudiar la carrera. Y a partir de ahí, claro, fue otro mundo totalmente diferente. No confío en mí mismo. Descanso 5 minutos, voy a ver la tele durante 5 minutos. No me lo permito. Si me pongo a ver la tele, termino de trabajar. Y si no termino de trabajar, no me pongo a ver la tele. Prohíbo accesos, muchísimo. Me prohíbo accesos constantemente. Con la comida también. Mi santa madre o mi santa esposa. De las cosas que a mí me ayuda es mi control externo, mi mujer. Me apoyo muchísimo en ella, soy dependiente, esto es algo bueno. Ni es algo que me encante, pero funciono. Y todo lo que me hace funcionar, al final es lo que a mí me vale. No es lo ideal, tampoco es lo ideal tomar una pastilla, no es lo ideal. Hay muchas cosas que no son lo ideal, pero al final no es lo que importa. Lo que importa es funciona o no funciona. Y mientras yo funcione, estoy contento. ¿A ti no te pasa esto? De verdad. Bueno, nunca me canso de verlo, por muchas veces que lo he visto. Ahora Paz va a empezar a presentarse.
todos, yo soy Paz López, la presidenta de la asociación Bule Bule, y traigo un papel para que no me olvide de dar gracias a toda la gente que ha colaborado aquí. Tenemos a todo este equipo de profesionales que ha venido aquí sin cobrar ni un duro, quiero que lo sepáis, solo para apoyar a la asociación, que es muy importante que lo sepáis. No solo los ponentes, también el cámara que tenemos aquí es de la Fundación TIC y que también está colaborando con nosotros, nos va a ayudar después a editar el vídeo. Aquí vino todo el mundo solo para apoyar a la asociación. El Instituto Femenino también nos ha dejado esta sala. Juan, que es el BDL de aquí, se ha ofrecido, que es un miembro de la asociación. Entonces, muchísimas gracias a todos. Emilio, que fue el primer médico que diagnosticó a mi hijo ya tiene 14 años y se ha ofrecido, es un profesional maravilloso, igual que todos los de Unidad Focus. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos por la ayuda. De Fore, que también ha mandado a un montón de profesores, que los profesores son fundamentales para nosotros. Entonces, tengo que dar gracias a medio Lugo, la verdad. Esto ha sido una maravilla y no hay más que ver la cantidad de gente que tenemos aquí. Quiero dar las gracias también porque yo estoy aquí hablando porque soy la cara visible, pero aquí el trabajo ha sido entre todos. Los socios se han portado de maravilla y en especial a los miembros de la directiva, Antonio, que es vamos, impresionante, Ana, de verdad que es un trabajo hecho entre todos. Después a todos los presentes, porque hemos llenado la sala, que la verdad es increíble, que esté la sala llena un sábado, inicio de vacaciones. Después ahora, esto consiste en una jornada de sensibilización, no solo del TDAH, sino que nos conozcáis a nosotros. Yo os agradecería que si os gustó esta charla, como la estamos grabando y después la vais a tener en la página web, o ya veremos cómo la podemos colgar, que le deis difusión, por favor, que os llevéis panfletos para llevar a los colegios y, por favor, que digáis que existe una asociación en Lugo que abarca toda la provincia, no estamos solo en la ciudad de Lugo, es para toda la provincia, y que la gente se asocie, que es muy importante. Nosotros damos charlas, apoyamos también a los niños, vamos a hacer actividades con los niños, entonces, por favor, que difundáis la asociación. Ahora vamos a tener, a partir del día, este jueves, no, que Semana Santa, el siguiente, un local, entre comillas, una mesa en el local de asociaciones de Lula, del hospital. Todos los jueves de 7 a 10 vamos a estar allí para quien quiera consultar algo. Entonces también que sepáis que vamos a estar en el Lula y muchas gracias a Lula. También gracias a la vicepresidencia de la Diputación de Lugo que está colaborando con nosotros en todo. Gracias al Concello que también nos deja locales para hacer actividades. La verdad, estoy realmente impresionada de lo sensibilizada que está la gente a la que le pedimos ayuda. Es increíble cómo estamos contando con la gente. Decía Javier ahí en un vídeo que las cosas están cambiando. Yo creo que ya cambiaron. La asociación Bule Bule nació en el 2007. Éramos 20 familias y se disolvió por la falta de gente en las actividades. Y no tenéis más que ver aquí hoy lo que está pasando. Yo creo que las cosas ya están cambiando. Ahora volvimos a arrancar en el 2014 y la verdad yo el cambio que estoy viendo tanto en la sociedad como en las escuelas es impresionante. Las cosas realmente sí que están cambiando. También incluso la página web nueva que tenemos ha sido una empresa que se llama Seral.net de forma totalmente gratuita. Nos ha diseñado la nueva web. Y después también recordaros que hacerse socio ahora mismo es totalmente gratuito. Entonces, que por favor os hagáis socios. Es totalmente gratuito y recibiréis información de todas nuestras actividades. Para continuar con estas actividades vamos a tener ahora una jornada para padres y profesores que se celebrará el día 18 de abril y que impartirá Javier también. Esa va a ser en Ilusión Oboneira, está colgado ya en nuestra página web. A continuación, el 9 de mayo, va a haber otra charla para padres y profesores que también imparte Javier y se celebrará en Fingoy, en el Centro Sociocultural de Fingoy. Entonces, que continuamos con todas nuestras actividades. Y vamos a empezar a partir de mayo con el Grupo Unidad Focus, talleres para niños y adolescentes. Entonces, por favor, sigo diciendo que los que estáis aquí, que sois muchos, deis difusión a que la asociación existe. Os lo pido, por favor. Y nada más, muchísimas gracias a todos por estar aquí.
Bueno, después de hacer el recuento de las preguntas, el equipo ganador ha sido el equipo de Aurora. El equipo de Aurora. Esperad, antes de que se levante Aurora. Para las preguntas, nosotros llegó un momento en que cortamos para ver quién era el ganador. Porque es que imposible, mientras está todo no podemos seguir contando, pero de todas formas el grupo de Aurora, que fue el ganador, fui haciendo el seguimiento y seguiría siendo el ganador incluso con las nuevas preguntas que llegaron, ¿eh? Lo que sí, tenemos anotadas aquí unas, las nuevas que entraron no van a poder entrar porque es completamente imposible, ¿eh? Entonces, bueno, pero son muchísimas, ¿eh? No os preocupéis, que son muchísimas. Sí, el grupo de Aurora que se levante y suba aquí, por favor, todo el grupo. Que se premio, subir, todos los miembros. Esto me da mucha vergüenza. Nosotros por preguntar que lo queremos. A mí con que me responda. Vergüenza ninguna. Venga, que nuestros hijos tampoco tienen vergüenza. Pobres. Por ellos. Por los niños. Por los niños. Nuestros niños. Bueno, muchas felicidades al grupo ganador, el grupo de Aurora. El premio es esta enorme aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra participación. ¿Qué os ha parecido la jornada? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Lo que menos... Me gustó, entonces me voy con esa satisfacción personal. ¿Sí? Muy bien. Sí, lo que menos, por favor, para seguir aprendiendo. Lo que menos es que hay muchos profesores, pero tenían que haber muchísimos más. Lo que más nos interesa es la comunidad educativa, que entienda a nuestros hijos. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Que os ha gustado más, menos? ¿Repetís? ¿Sí? Sí. Nada. Muchísimas gracias. Vale, pues ahora mismo empezamos con la ronda de preguntas. Empezamos por la eminencia, neuropediatra. Emilio Fernández, por favor, suba a la palestra. Profesor titular de la Universidad de Barcelona, título especialista. O sea, el currículum es larguísimo y mejorable. Muchas gracias por venir con nosotros. Javier Estevez. Javier Estevez, psicólogo y psicopedagogo, especialista en TDAH, adultos y adolescentes. Y Lucía López, psicóloga. Psicóloga y especializada en infanto juvenil, TDAH. Bueno, empezamos por las preguntas. ¿Por qué no para Javier la pregunta, ¿por qué no sabemos reconocerlo a tiempo? TDAH en nuestros hijos. Porque no es fácil. ¿Sí me escuchas? Ahora, ¿se me escucha ahora? Es que en realidad no es nada fácil para nadie. Ya no es solo una cuestión de que los padres tengan dificultades en localizarlo. Es muy fácil encontrar un problema. Pero ¿qué problema? Esto es dificilísimo. Yo veo que a un chico no le gusta nada del colegio, lo odia. Esto es por algo. Alguien no odia a alguien sin motivo. ¿Pero por qué? Es que puede ser multifactorial, puede no ser una sola cosa. Habitualmente no es una sola cosa. Y por eso es tan difícil verlo. Además, es un trastorno bastante invisible. No es tan fácil como... ¿Cuánto le mide el brazo? 37, entonces sí. Ni siquiera cuántas veces pierde las llaves. ¿Las pierde 3 veces al día? Entonces sí. No, es bastante más complicado.
Para Lucía, ¿es hereditario? ¿Tiene un factor genético? Sí, como creo que explicó Javier y... que antes no me escuchan. Se calcula que 3 de cada 4 casos son de origen genético y el otro caso de los 4, por decirlo así, sería un poco lo que explicó Emilio del TDAH adquirido por otros problemas en el parto, en el embarazo. Un comentario sobre esto. Normalmente cuando vienen los chicos a consulta, yo que trato más a niños y adolescentes, luego los padres van con Javi, porque es muy habitual que el padre o la madre reconozca el TDAH en su hijo al final, ¿no? Entonces es muy importante la evaluación a los padres también para que cuando demos pautas y orientaciones los padres también tengan una intervención y un tratamiento sobre sí mismos. Si no, se nos incapacita muchísimo nuestro trabajo. La heredabilidad es del 80%, sin embargo, en cuanto a los padres, es un 45% de padres con TDAH que también tienen TDAH. Y ese 45% se divide en 15% de las madres y 30% de los padres. Pero 1 de cada 2 padres de TDAH habitualmente tienen TDAH. 45%. ¿Puedo echar una mano? Sí, claro. Por favor. A niveles de enfermedades genéticas podríamos decir que tenemos 2 grandes grupos. Unos en los cuales hay un gen alterado y es suficiente para causar la enfermedad. A veces es necesario que este gen alterado venga por las 2 ramas, por la rama paterna y por la rama materna. Llamamos enfermedades autosómicas recesivas. Es necesario que la persona tenga, nosotros tenemos dobles genes de todo, ¿vale? Entonces es necesario que los 2 estén alterados para que la enfermedad se exprese. Hay otras enfermedades en las cuales con un solo gen alterado la enfermedad se expresa. Pero los conocimientos sobre la genética son muy variables. Personas que, por ejemplo, tienen enfermedades muy claras, como la distonía DATE1 que se llama, los pacientes tienen una distonía enorme, tremenda, es una enfermedad muy invalidante, y que en cambio el niño tiene la enfermedad y el padre tiene el mismo defecto genético y no tiene una enfermedad. O sea que no es tan claro, tan matemático. La naturaleza está llena de misterios. Número 2, en lo que corresponde a ciertas enfermedades, como a ciertos trastornos o ciertas condiciones, como es el TDAH, como es el Tourette, como son otros trastornos depresivos, etc., posiblemente no se ha identificado un solo gen. Y posiblemente sea precisa la combinación de genes. Entonces, esto lo complica mucho y se piensa que son necesarios que se combinen diferentes genes mutados y esto complica mucho. O sea, en el momento, y se piensa que no va a ser posible ni en el, se piensa que no va a ser posible ni en el TDAH, ni en el Tourette, ni en ciertos casos de autismo. En otros sí que se puede encontrar un solo gen, pero en otros casos de autismo encontrar un solo gen que identifique el trastorno, sino que sea una combinación. Es un campo muy interesante que está completamente abierto a la investigación. O sea, hay razones para suponer, en conclusión, hay razones para suponer que el TDAH sería un defecto causado por la combinación de diferentes genes alterados. De hecho, se localizan 16 genes alterados en TDAH, pero esos 16 genes los buscas en dislexia y también están, los buscas en autismo y también están. Entonces ya no son 16 genes de TDAH, son 16 genes que valen para muchas cosas y aún no sabemos cómo. Lo importante es que el TDAH no es consecuencia de una mala educación de los padres. ¿Vale? Los padres no son culpables. El Tourette no es consecuencia de una mala educación. Evidentemente juegan factores ambientales. Evidentemente. No es lo mismo un niño en un ambiente que en otro. Pero el núcleo del problema no son los padres. Los padres ni los maestros, perdón. Vaya la aclaración. Hola. Pregunta para Lucía.
¿Por qué a los niños les preocupa tanto decepcionar? ¿A los niños? A los niños, a los padres. A los adultos no nos preocupa. Si la pregunta es específicamente por qué a un TDAH le preocupa quizás más decepcionar que a otro tipo de chicos, es probable que sea así, no sé, no hay estudios sobre ello que yo sepa, pero sí que obviamente seguramente han decepcionado más que el resto en cuanto a lo que yo explicaba un poco de cumplir las expectativas de los adultos. Estate quieto, cállate, no te muevas, atiéndeme, apunta en la agenda, no te olvides los deberes, estudia, sigue estudiando, aún no te llega, aún no te sabes el examen. Es decir, son muchas las exigencias y solo he nombrado algunas, pero cuando son más pequeñitos incluso hay más. Entonces, es normal que tengan miedo a decepcionar porque ya lo han hecho muchas veces y saben lo que pasa cuando se decepciona un adulto. Te quedas sin la play, no puedes ver a tus amigos, te quedas sin recreo. Y yo añadiría además, en el tema de la nutrición afectiva, no se trata de que los chavales con TDAH necesitan más nutrición que otros. Se trata de que de serie vienen desnutridos. Cualquier chaval normal, hoy le dicen muy bien, mañana le dicen muy mal y mañana le dicen muy bien. A los TDAH habitualmente reciben todos los días 500 muy males. Y cuando por fin reciben un muy bien, se vuelven cansinos y pesados. Quiero otro, dame otro, que sí, que ya te dije muy bien una vez, por favor, ya. Pero claro, es que están sedientos, están ahogados. Por eso funciona también el recuerdo positivo. No es que funcione mejor en TDAH que en otros, es que la comida funciona mejor en el ambiente, nada más. El problema está en que el TDAH no es un ser de otro mundo, es un ser humano como nosotros, y que hay diferentes cualidades, diferentes cuantitativas. Por lo tanto, a todo el mundo nos fastidia decepcionar. A ellos quizás les fastidie, a algunos les fastidie más, a otros les fastidie menos. Todos tenemos un momento de impulsividad, quizá ellos tienen más. Es un problema cuantitativo, no es cualitativo, en mi opinión. Pregunta para Emilio, ¿medicación sí o medicación no? Claro, depende. Contestaré en gallego. Contestaré en gallego. Depende. A ver, insistimos. Es un proceso en el cual hay toda la variedad. Desde el que hemos puesto una barrera arbitraria, es decir, ¿a qué le llamaré TDAH? Hay un poquito más, no le llamaré TDAH, y un poquito más sí que le llamaré TDAH. Y de aquí hay todos los datos. Entonces la pregunta no está en esto, la pregunta es, ¿cuándo hay que tratarlo farmacológicamente? Cuando es útil tratarlo farmacológicamente. Muy fácil, muy fácil. Entonces, si un niño tiene un trastorno de TDAH muy grave, pienso que el tratamiento psicopedagógico solo no es suficiente. Necesitará el apoyo del tratamiento farmacológico. Hay niños en los cuales el tratamiento farmacológico, el problema es muy discreto, pues ahora podemos hacer el pedagógico. Después hay otro problema en esto sobre el tratamiento. Pienso que las edades que se ponen de tratamiento son también arbitrarias, no obedecen a ningún criterio racional. Si yo tengo un niño de 4 años con un trastorno de conducta tan grave que perturba la clase, que perturba a los padres, que no puede aprender, ¿por qué no lo voy a tratar? Porque tiene 4 años. Tengo que esperar a que cumpla los 3 años. No hay criterio, no es un criterio sensato. Entonces hay que aplicar a cada caso. ¿Y es importante un tiempo de descanso de la medicación? A lo mejor en verano o fin de semana. No, hay niños en los cuales la medicación tiene una repercusión importante en la alimentación. Entonces este es un punto que tiene que tener en cuenta y a veces sí que es conveniente. Pero en principio la atención, la impulsividad, todas estas características del TDAH perturban no solamente la clase. El niño es un ser humano que es un ser humano el día que está en la clase y el día que está, y el domingo también sigue siendo ser humano, y el mes de agosto. Por lo tanto, el niño que tiene un TDAH fuerte, juega peor a fútbol.
O sea, le cuesta programar, el darse cuenta de a quién ha de pasar, etc. Y esto es importante también. O sea, sí que hay casos en los cuales, o sea, lo que tenemos que ser es sensatos. Tenemos que ser sensatos y tenemos que individualizar nuestro tratamiento. No vamos a tratar a los TDAH, tratamos a Pepito, que además tiene el trastorno de TDAH. Entonces, damos a Pepito el tratamiento que necesita, que será diferente de Juanito, que tiene también un TDAH y que a lo mejor necesita otras cosas. Entonces, si el niño tiene problemas de desnutrición, porque el tratamiento farmacológico tiene una repercusión negativa, podemos pues jugar. Tenemos la obligación de ser sensatos. A mí me gustaría añadir un matiz, porque habitualmente las personas tienen el concepto de que el TDAH es un problema académico y que la pastilla es una solución académica. Y quiero que os eliminéis esto de la cabeza porque es que no es así. Tengo 30 años, ya no voy a la escuela, sigo tomando la medicación y sin ella no podría ni estar aquí, ni trabajar, ni nada de nada. La medicación es una ayuda para vivir, no para estudiar. En el caso de él. En mi caso, en el caso de que necesites medicación, no necesitas medicación para estudiar. No es yo estudio y el domingo que ya no estudio ya no necesito medicación, porque la vida es mucho más completa que estudiar. La vida es tener amigos, la vida es relacionarte, la vida es ser consciente de que tú estás aquí ahora y no ir como saltando de nube en nube. Entonces, el cerrar a lo académico todo es meter todos los huevos que tenemos en una misma bolsa. Y eso no está bien porque a veces esa bolsa se rompe y entonces lo perdemos todo. Es tan importante que tenga, es bastante más importante que tenga amigos que apruebe. Porque si no aprueba ahora, ya aprobará. Puedes estar ahí, la ESA, la ESO, de adultos, tranquilos, ya aprobará. Pero si no tiene amigos, entonces no será capaz de aprender lo que verdaderamente importa en la vida, que es relacionarse con los demás. Y lo verdaderamente importante de la adolescencia es aprender a relacionarte, no aprender matemáticas. Las matemáticas las puedes aprender cuando tú quieras. Para Lucía la pregunta, ¿cuál es la mejor manera de comunicar al colegio que un niño tiene TDAH? Pues nosotros siempre emitimos un informe con los resultados de la evaluación y recomendamos a los padres que lleven una copia al colegio y luego nosotros nos reunimos con ellos. Pero creo que es imprescindible, desde mi punto de vista, que en el centro, si hay problemas, sepan las dificultades que tiene el niño y no tengáis miedo a que sea una etiqueta negativa, porque la etiqueta negativa ya la tiene puesta, ¿vale? Es un vago, es malo, es tonto y no sabe comportarse y los padres no saben educarlo, ¿vale? Esa suele ser la etiqueta con la que nosotros nos encontramos. Entonces, por ponerle un nombre, en realidad no va a ir peor, no le van a coger más manía en clase, al contrario, van a poder hacer algo para ayudarle, y que quiera, siempre, pero es muy importante. Y sí, yo soy partidaria de que el centro lo sepa. En nuestro caso lo hacemos mediante el informe y si no, pues en una reunión con la orientadora o el orientador y el tutor del niño. Siempre trabajamos que puntualizar también pacientes, familia y colegio. Los psicólogos siempre se reúnen con el tutor, con la orientadora, cada mes, emails, llamadas de teléfono. Es muy importante la colaboración con el colegio y con la familia, es básico. Sí. Muy bien. Para Javier ahora, ¿el sistema ejecutivo mejora con la edad? Bueno, aquí depende de en qué cosas. Toda la parte de déficit de atención, con la edad mejora poco o nada, o incluso llega a cierta edad empieza a empeorar. Sin embargo, la parte de inhibición de conducta, la parte de hiperactividad, esa no voy a decir mejora, sino cambia. Cuando tú tienes 8 años, tú te subes a los árboles, te subes por las paredes. Yo ahora estoy aquí sentado y ya no me da por subir árboles. Pero internamente, mi cabeza va a 100. Va tan rápido que a veces no soy capaz de hablar porque me atropello las palabras. Es decir, se cambia, no es que mejore. Sí hay una parte que se ve muy claramente que mejora, que es se dice que el ejecutivo de un TDAH tiene 1/3 menos de la edad que debería. Es decir, que ahora mismo mi ejecutivo tiene 20 años. Y eso, bueno, un ejecutivo de 20 años está bien, pero cuando tú tienes 18 y tú tienes un ejecutivo de 12,
ahí canta más. Sí que es cierto que a esto de los 27 y los 32 años me viene mucha gente diciendo que esa fue la época, el momento en el cual uno se sentó a la cabeza. Mi marido a los 30 años ya cambió. En realidad, si echamos cuentas, esos 30 años son los 20 años de un ejecutivo maduro, de un adulto, con lo que sí hay una mejora. Al menos hasta los 30 años tampoco hay que esperarla. En cualquier caso hay cosas que no mejoran nunca. Es decir, atención, hay cierta sintomatología que te queda ahí. Para mí, esta vez, ¿cómo se diferencia un niño triste con un niño con trastorno? Con trastorno. Un niño triste, un niño con depresión. Ah, traste. Un niño traste de un niño con trastorno. Triste. Traste y trastorno. Ya. Vuelvo a remachar sobre el tema. El diagnóstico es un proceso de síntesis. O sea, tú tienes que recoger toda una serie de datos. En el caso del niño con trastorno, con defecto de atención, tenemos un grave inconveniente. Y es que los datos nos vienen dados a través de otras personas, sean los padres, sea el colegio, sean los demás. No son generalmente datos que nosotros podamos observar. El médico no pasa una semana o un día conviviendo con aquel niño en la casa ni en el colegio, nada. Tiene que basarse en la información que obtiene a través de los padres. Entonces, con esto tiene que hacer la síntesis. Es un proceso de lucidez. Tiene la obligación de pensar, razonar y valorar adecuadamente todos los datos. Tiene que decir, yo a esta madre no me la creo mucho. o tal, y estos son frutos de experiencia, de tal, o son personas que están excesivamente preocupados por obtener un triunfo con su hijo, y esto es claro, esto es muy difícil de dar una respuesta es un proceso de síntesis. Tú tienes datos de los padres, datos que vas recogiendo. Tienes que saber, es un poco como la policía, tienes que saber cómo preguntar para obtener aquella respuesta, cómo valorar aquella respuesta. Yo a veces digo, mire señor, esta es la policía, a ver, dígame. Para poder sacar todo eso, después sacar tú una conclusión. Aceptando que tu conclusión puede estar equivocada. Y además, yo trabajo con adultos. Desde mi punto de vista, diagnosticar niños... Perdón. Y el niño participa. Porque, no, en cuanto el niño entra en la consulta, las preguntas sobre edad, fecha de nacimiento, etcétera, que hago, se las hago al niño. Y dónde vive, se lo hago al niño. El niño no es un florero que está allí al lado. El niño es un elemento importante en mi consulta. El niño se sienta, yo siento tal, y ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Y en qué calle vives? Y él ya participa. ¿De acuerdo? Y él así, pero aún así la información normalmente viene mucho por Yo voy a decir que en mi caso a mí me parece muchísimo más difícil diagnosticar a un niño que diagnosticar a un adulto. A lo mejor porque yo me dedico a diagnosticar adultos, o a lo mejor porque es así. Pero con los niños hay muchísimas variables, como la de que los niños, de por sí, son disfuncionales ejecutivamente sin ningún tipo de trastorno, son niños. Y tienen que hacer cosas de niños. Y la diferencia entre un niño de 6 y un niño de 8 es abismal. En nada de tiempo los niños cambian muchísimo y es muy difícil atinar. En el caso de los adultos, a mí me parece, en términos generales, que hay de todo, pero bastante más fácil. Porque con los adultos ya tenemos más claro qué es lo que cabría esperar de un adulto ejecutivo. Y ya la última pregunta para todos. ¿Qué relación tiene dislexia, TDAH? ¿Está relacionado? ¿Separado? ¿Conjunto? Es uno de los amigos del TDAH. Se llevan muy bien y a veces van muy de la mano. La hipótesis de trabajo es que existen genes que determinan a la conducta y el aprendizaje. Lo importante, hay que pensar que nosotros no aprendemos a hablar. Nosotros no aprendemos a hablar.
El ser humano ya está preparado para hablar. Lo que aprende es un idioma. En el contexto en el que está, aprenderá a que esto es agua, y si el contexto en el que está es China, pues será lo o lo que sea. ¿Vale? Y aprende. Pero el ser humano, esto ya de Chomsky, es imposible que el ser humano, en el espacio tan rápido de tiempo, llegue a dominar la complejidad del lenguaje. La lectura y la escritura es diferente. La lectura y la escritura es algo aprendido. Nosotros aprendemos a leer y a escribir. De hecho, hay muchas culturas, solamente parece ser que hay 5 o 6 culturas que llegaron a adquirir la lectura y la escritura. La de Creta, los egipcios, los sumerios, etc. Los mismos mayas, y mayas ya no estaban, pero los mismos aztecas, los mismos incas, que tenían culturas muy fuertes en América, cuando llegan los europeos, cuando llegan los españoles, no tenían aún la escritura y la escritura. No había, por eso no hay historia de ellos. La historia es escrita, escribieron los españoles, los franceses, lo que sea, pero no hay historia de ellos porque no habían alcanzado, a pesar de que tenían grandes conocimientos, por ejemplo, en gastronomía, en otros aspectos. La lectura y la escritura es un campo adquirido, aprendido por el ser humano. Por lo tanto, se presta a fallar. Frecuentemente va asociado a los problemas de lectoescritura, de la adquisición. Un problema es la definición de dislexia. Es un término que no acabo de entender cómo se embarullan tanto en definir la dislexia. La dislexia es muy fácil de definir. La dislexia es un niño que tiene una inteligencia normal, que ha hecho una escolaridad normal, que no tiene problemas de motrices ni de comprensión, etc. Y que no adquiere la lectura y la escritura al nivel que lo tienen sus compañeros. Esto es una dislexia. ¿Vale? Entonces, dislexia y defecto de atención se potencian mutuamente. El niño que tiene dificultades para comprender la lectura y la escritura tendrá dificultades para mantener la atención. Y al tener baja la atención, no progresará en la lectura y la escritura, y se forma un círculo vicioso que entorpece y que agrava más el problema. Y que evidentemente, si no se abordan los dos aspectos, no se sale. Estos son el ovillo de lana del que os hablaba yo antes. Pues este sería otro ejemplo. Un ejemplo donde mi déficit de atención me lleva la dislexia, mi dislexia me lleva el déficit de atención, y se juntan y hacen un entramado que o ataco los dos, se potencian o no voy a ser capaz de romper. O sea, a mí me gustaría matizar el tema de la moda del TDAH, porque ahora encontramos muchos TDAHs, pero encontramos muchos TDAHs porque los buscamos. El mismo chaval que hace 15 años era un disléxico, ahora ya no es disléxico, ahora es un TDAH. Pero si nos fijamos, el chico tiene dislexia, TDAH y otros 3 trastornos que no encontramos. Conformarte con un diagnóstico, en realidad es un error. Yo sé que tengo dislexia desde hace 2 meses, 3 meses, y es lamentable, porque estoy aquí, se supone que yo debería saber si tengo dislexia o no. Sin embargo, achaqué al TDAH muchas cosas que luego resultaron no serlo. Lo que siento decir es que busquéis, que rasquéis, que solo un diagnóstico, uno solo, no va a ser todo el pastel. Y si lo es, en nada de tiempo la cosa se solucionará porque entrará genial en el tratamiento, todo perfecto y todo maravilloso. Y cuando no sea todo perfecto y todo maravilloso, es porque seguramente haya más cosas en el pastel, más ingredientes. Habrá que saber qué rol juega la industria farmacéutica en la potenciación del interés en el TDAH. Pues hasta aquí esta jornada. Si quieres decir unas palabras, Paz, para despedirnos. Muchísimas gracias a todos por venir y que espero que haya